Recibimos un no a los indultos, un no a la eliminación del delito de sedición y un no a la reforma del de la malversación. Han dicho no a muchas cosas que después han pasado. Así de contundente se ha mostrado en las últimas horas la portavoz del gobierno catalán, Patricia Playa, a preguntas de cómo valoran desde el separatismo la negativa de Moncloa a la celebración de un referéndum. El independentismo lo tiene claro básicamente porque han conseguido todo aquello que han pedido, porque el referéndum iba a ser menos. Desde Moncloa lo niegan, aunque en el PSC abren la puerta a ello con el formato de una consulta. Así lo ha asegurado Salvador Illa después del atronador discurso que realizó ayer Emiliano García Paje y que ha supuesto la personalización del enfado interno en el grupo socialista. Sin embargo, el referéndum de autodeterminación en Cataluña, que ha puesto Esquerra sobre la mesa tras conseguir el indulto de los golpistas, la abolición de la sedición y la rebaja de la malversación en beneficio de Oriol Junqueras y compañía, tiene defensores dentro del gobierno como Ione Belarra, que lo ha considerado perfectamente legítimo. Claro está que Pedro Sánchez permitirá un referéndum en Cataluña, luego vendrá el de la monarquía y si España no consigue echarle antes. Comenzamos el miércoles aquí en Dando Caña con muchos asuntos de los que hablar. Saludamos a los invitados que nos acompañan hoy. Víctor González, muy buenos días. Muy buenos días, muy buenos días. Yo señalar que echo de menos a Julio. El hombre está descansando, le mando un abrazo desde aquí, pero no es lo mismo venir a este programa y no tenerlo como tertuliano. Y luego, pues volver a denunciar, lo venimos denunciando desde hace mucho tiempo. Ahí está la hemeroteca de los últimos 3 años, manifiestos del primer año, que es el deterioro institucional, al cual de manera progresiva y acelerada está llevando el gobierno de Sánchez a las distintas instituciones y a los distintos poderes del Estado español, de esta que es nuestra casa, que es España, y ahora pues estamos en las fases, al final esto se ha convertido en un golpe de Estado a cámara lenta. Desafortunadamente yo creo que la gravedad de las últimas medidas anunciadas y aplaudidas, que es algo que me deja perplejo unánimemente por todos los diputados podemitas y del PSOE en el Congreso, pues tú lo has dicho muy bien. Dice, oye, ¿qué más tiene que ocurrir para que se levante el pueblo español, para que se garantice la separación de poderes? Porque esto dinamita nuestra democracia. Y lo que me sorprende a día de hoy todavía es la falta de respuesta por parte de las instituciones europeas, que han sido muy beligerantes con otras naciones cuando han ido, que no se han atrevido a hacer lo que está haciendo el señor Sánchez. Si se pierde la independencia judicial de una manera tan clara, si el gobierno tiene la capacidad de violentar las leyes, los usos y las costumbres que nos han permitido llegar hasta este punto donde estamos, pues podemos decir que la democracia, nuestro sistema democrático, está muerto. Juan Antonio de Castro, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. No, coincidir plenamente con lo que acabas de señalar, porque creo que de verdad estamos viviendo un momento clave, que yo creo que algunos políticos, en particular el Partido Popular, no se da cuenta de ello, o no quiere darse cuenta, o está jugando a ciertas estrategias de tipo político, cuando lo que le está pasando a España realmente es que está en peligro, como bien has dicho, la democracia y el propio Estado de Derecho. Coincido también contigo en lo que señalas en cuanto a la Unión Europea. Hay un silencio cómplice, digamos, prácticamente de las instituciones europeas frente a España, cuando se dan el tema de la sedición, de la malversación, tanta tendencia a la corrupción y tanta pura corrupción en el intentar manipular el Poder Judicial. Y vemos que la propia Van der Leyen se le erizan los pelos cuando habla de Hungría y no es capaz de levantar ni abrir la boca mínimamente. De hecho, ha habido un comunicado en la Unión Europea, pero en el que incluso dicen que están revisando el tema de la corrupción en España y al final acaban levemente diciendo que no, pero que de todas maneras va bien la defensa de los valores y la lucha contra la corrupción en España. O sea que el silencio es total, es cómplice, y yo creo que ahí tenemos también un problema para resolver nuestros propios asuntos internos. No tenemos a la Unión Europea, digamos, para juzgarnos, y es el momento en el que nosotros querríamos desde dentro ser juzgados. Querríamos todos ir a Bruselas, querríamos todos ir al Tribunal de la Haya, incluso si hace falta, a declarar que esto no es un Estado de Derecho y que corremos el peligro, pero además muy pronto, de ver la declaración de independencia en Cataluña antes del final del 23. Y lo llevo advirtiendo aquí, van a utilizar la reactivación de la declaración temporal de independencia. Lo van a hacer. Les hemos quitado todas las cortapisas que había, todas las líneas rojas que les habíamos puesto, y ahora lo tienen todo fácil. Entonces, hemos abierto en canal
la unidad de España y la Constitución. Y me extraña también el silencio de las altas instituciones del Estado. Pero que no duden todos estos golpistas que en el momento dado el jefe de las Fuerzas Armadas es el rey y tendrá algo que decir si este gobierno o gobiernos de traidores no quieren intervenir. De hecho, ya hay muchos a través de las redes sociales y muchos votantes que se preguntan dónde está el rey ante esta situación. En fin, vamos a ver todo lo que ha sucedido con este asunto del referéndum, cuáles son las principales reacciones políticas de esta mañana, pero antes, Patricia Sanz nos va a contar qué es lo que está pasando en el Consejo General del Poder Judicial, porque para hoy tenían previsto un pleno y veremos qué es lo que pasa. Patricia, muy buenos días. Hola Alba, el plan de Pedro Sánchez de inmiscuirse en el Poder Judicial sigue adelante. Los vocales del Consejo General del Poder Judicial tienen previsto reunirse para reunir perfiles de candidatos concretos y sus respectivos currículums a su presidente progresista, Rafael Mozo, quien con esta excusa les denegó ayer un pleno extraordinario de urgencia para frenar la reforma del presidente del Gobierno, una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial con la que Sánchez pretende acabar con la mayoría reforzada de 3/5 y colocar así a sus dos candidatos del Constitucional sin consenso político ni visto bueno de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Estos 9 vocales insisten a Rafael Mozo en celebrar la reunión extraordinaria, pues de lo contrario se plantean incluso pedir al Supremo medidas cautelarísimas para paralizar los nombramientos del presidente del Gobierno e incluso querellarse contra el presidente del Consejo por sus presuntas responsabilidades penales en el bloqueo deliberado del número suficiente de vocales que han solicitado por escrito el pleno rechazado. En definitiva, se acaba el año con el Poder Judicial asaltado por Pedro Sánchez. Gracias, Patricia. Y os pregunto, ¿qué es lo que tiene que pasar para conseguir frenar este asalto a la justicia por parte de Pedro Sánchez? Porque ya vimos cómo en el Consejo General del Poder Judicial hace unas semanas dimitió Carlos Lesmes para forzar un poco ese intento de pararle los pies al Gobierno, pero sin embargo parece que de nada ha servido. Bueno, yo creo que tienen que ocurrir varias cosas. A nivel nacional, en distintas instituciones y a nivel internacional. A nivel nacional, en el ámbito en el que nosotros estamos, que es en el Congreso de los Diputados, utilizar la herramienta máxima que tenemos de oposición al Gobierno, de denuncia, que yo creo que ya era causa suficiente el rebajo de los delitos de malversación y de sedición para haber presentado una moción de censura, pero que el asalto al Tribunal Constitucional pues refuerza la necesidad de utilizar una vez más esa herramienta y que este señor se retracte, que su apoyo está gracias a Bildu, gracias a la CUP, gracias al Partido Nacionalista Vasco y gracias a Esquerra. Esa es una. Entonces ahí nos falta una parte muy importante, que es la unidad en hacer lo correcto por parte del Partido Popular. 2, necesitamos que a nivel internacional, si se ha acusado a Hungría, a Polonia, que están a años luces del nivel de intervencionismo político que tenemos en la justicia, pues que esto, vamos a decir, ese mismo altavoz, esa misma alerta internacional se ponga sobre la mesa. Y tres, que es muy importante, necesitamos que la gente que la hay. Yo es que he hablado, ya que acaba de llegar mi compañero del Partido Popular, de Cámara, que no de partido, yo he hablado con algunos diputados que luego aplauden, pero es que en los pasillos te dicen otras cosas del PSOE, que no están de acuerdo con lo que está haciendo su gobierno y se levantan a aplaudir. Es algo que yo no entiendo. Llamar a la conciencia de los cargos electos que tienen una responsabilidad, del momento tan crucial, lo que significa esta línea roja que se está cruzando, y lo mismo debe ocurrir en todas las instituciones que deben mantener su independencia. Y eso mismo pido yo de las asociaciones judiciales, de fiscales y de abogados, porque si se rompe esta línea, España deja de estar entre los países occidentales y entra pues en otra marisma de naciones donde pues no hay, ahí pues, se confunden los poderes, y desafortunadamente el poder que recae en la presidencia del gobierno sería pues casi absoluto.
Se incorpora a nuestra mesa, como bien adelantabas, Víctor Antonio González Terol. Muy buenos días. Muy buenas, Alba. Bueno, perdonadme porque me he perdido buena parte del inicio del debate. Mis disculpas como siempre, pero vengo de Alcorcón, donde estoy centrado en mi campaña y donde, por cierto, la alcaldesa ha renunciado después de 3 meses a presentarse a las elecciones, con lo cual, después de estar confirmada por el Partido Socialista, en fin, se ve que las encuestas les van ciertamente mal y creo que le sustituye su concejal de Hacienda, que es responsable de que el ayuntamiento tenga nada más y nada menos que 170 millones de euros de deuda. El 6º ayuntamiento con mayor riesgo de quiebra de España, de los 8.131. Así que enhorabuena a los alcorconeros porque la candidata del Partido Socialista mejora todavía más. Es la responsable de la ruina municipal. Así que vamos mejorando de partido en partido. Pero volviendo a nuestra cuestión, entiendo que estabais hablando de la posible moción de censura, ¿no? Entiendo que estabais en ese punto o no. Ha salido ya. Entrando ha ahí. salido ya. No, estamos hablando del deterioro institucional y del impedimento que está poniendo el presidente del Tribunal Constitucional a la solicitud de una reunión de emergencia para a los vocales y que ha dicho que no para intentar parar... Que por cierto está actuando de manera ilegal contra los reglamentos del propio Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Eso es gravísimo. Es o sea, grave. ya vemos la mano de la política, la mano de Sánchez en las actuaciones de su presidente y me alegro que haya, vamos a ver, jueces dispuestos a demandarlo. Y yo he aprovechado para colocar un motivo por el que mi cuña decía publicitaria. Víctor que es más necesario presentar esta moción de censura para retratar a Pedro Sánchez, aunque desde el Partido Popular es cierto que venís defendiendo en los últimos días que lo que queréis son unas elecciones generales que bajo ningún concepto Pedro Sánchez va a adelantar, aunque ayer Alberto Núñez Feijóo sí decía que si Vox presentaba esta moción, que sí la apoyarían. Bueno, lo que ha dicho es que la moción de censura no la votaríamos en contra. Y yo creo que lo que se ha intentado es convencer de alguna manera, creo que se ha filtrado en algún medio de comunicación, a Vox de que no le demos ese éxito parlamentario a Sánchez, básicamente. Pero volviendo un poco a la cuestión anterior y luego vamos a la moción de censura, que me parecen muy interesantes las dos cuestiones. Decía Víctor algo interesante, Hungría y Polonia fueron sancionados por la Comisión Europea. Por la Comisión Europea. Yo es cierto que he hecho en falta ese control del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, que ante el incumplimiento del principio de independencia de la justicia, principio democrático dentro de la Unión Europea, que no se esté actuando contra el gobierno de España y sí se haya actuado en el caso de Hungría y Polonia, que tienen un signo político, digámoslo, diametralmente opuesto al signo político del gobierno que tenemos en España. Es curioso. Y yo la verdad que como europeísta me llama poderosamente la atención que anunciando las reformas de la Ley de Control del Consejo General del Poder Judicial, que anunciaron en su momento con esa proposición de ley, que luego retiraron Partido Socialista y Podemos, el intento de control del Tribunal Constitucional, el intento de modificación de las leyes para beneficiar a determinados socios políticos del Gobierno que literalmente han dado un golpe de Estado en España en el año 2017. Después de releer las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo, creo que hay cuestiones más que suficientes, no para que haya una moción de censura, sino para que la Comisión Europea está tardando en mandar una carta de emplazamiento a España para el cumplimiento, apercibimiento por el incumplimiento del principio de independencia del Poder Judicial. El comisario de Justicia vino por España, Reinders vino hace unos meses y señaló la necesidad de la renovación del Consejo General, pero incidió en la necesaria independencia del Poder Judicial con respecto al Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Ayer a mí me tocó llevar una proposición de ley curiosa, que llevamos Víctor y yo, cada uno por nuestros partidos, que fue un intento más, esta vez con la muleta. La muleta es el PNV presenta una modificación de las 2 leyes que controlan el CNI. Ya anuncian por dónde van. Ya han hecho con el CIS, la Fiscalía General del Estado, la Abogacía del Estado, Televisión Española, ahora toca el Tribunal Constitucional y lo siguiente que ya anuncian es que quieren modificar también la manera de controlar el CNI para que haya en vez de 1, 3 jueces que por unanimidad dicten si se puede o no se puede investigar a alguien. Al mismo tiempo intentan meter a un vocal en el Consejo General del Poder Judicial que sea de Esquerra Republicana, por tanto, condicionar las investigaciones del Centro Nacional de Inteligencia. Y la pregunta es, no qué más hace falta para tener una moción de censura o qué más hace falta para que haya unas elecciones, que evidentemente la moción de censura, las cifras no dan, aunque motivos haya de sobra, y las elecciones, el botón lo tiene que pulsar Sánchez, pero la pregunta es, ¿dónde está el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea? ¿Y dónde está la Comisión Europea? Y yo he venido aquí a esta casa muchas veces a defender a la Unión Europea en todas las circunstancias, pero me llama poderosamente la atención que la Comisión Europea solo se esté fijando en gobiernos que no son de izquierdas o de extrema izquierdas y, sin embargo, decidan atacar a gobiernos
presuntamente de derechas o como ellos llaman de derecha extrema. Bueno, esto es curioso, llama poderosamente la atención y a mí creo que llama a la reflexión sobre lo que algunos están haciendo en la Comisión Europea. Yo creo que es evidente y clarísimo lo que estás diciendo. Yo iría incluso más lejos. Pienso que es el momento en el que Hungría, Polonia, la oposición de este país, el Partido Popular Europeo, Vox con el grupo parlamentario también en Europa, planteen incluso una denuncia por prevaricación a la Comisión Europea. Tú sabes qué ley se está infringiendo y no actúas. No se puede prevaricar de esa forma. Si yo fuera Hungría y Polonia, inmediatamente lo plantearía. Y además deberíamos empujarle a hacerlo, junto con otros partidos políticos, frente a lo que está haciendo la Comisión. Es un atropello. Primero es un atropello para Hungría y Polonia y una discriminación frente a esos países, frente a lo que está haciendo Sánchez. Pero sabemos muy bien lo protegido que está Sánchez en Europa y por la propia Comisión Europea y la propia señora van der Leyen. Y va a ser muy difícil, ¿no? A pesar de que ponen ciertas dudas sobre los usos de Next Generation y del dinero que ha llegado a España, van despacito, no le tocan mucho. Aquí el problema es que hay una discriminación, no se trata a iguales a los miembros, a los países miembros. Y sobre todo pensad que cuando Meloni en Italia, no es santo de mi devoción, pero tengo que decirlo, cuando dijo que el derecho constitucional italiano iba por delante del derecho europeo, violando el principio de primacía del derecho comunitario, enseguida tuvo una llamada de atención de todas las instituciones comunitarias. Claro. La pregunta es, ¿cuánto va a tardar el presidente del Consejo Europeo, Michel, y cuánto va a tardar la presidenta de la Comisión Europea en apercibir a España al cumplimiento del ordenamiento jurídico, básicamente? E incluso el consejero de Justicia, el comisario de Justicia. La que también tuvo hace unos días Javier Lambán, después de mostrarse muy crítico con Pedro Sánchez y todos sus movimientos al frente del Ejecutivo. Sin embargo, otro varón socialista, Emiliano García Paje, sí que mostró ayer su opinión contraria a esta reforma del delito de malversación y a todas las cesiones que se están realizando hacia el separatismo. Lo primero que me molestaría es que nos tomen por tontos. A mí también. Desde mi punto de vista es de esos momentos que se quedan grabados en la retina colectiva. Esto sí que es hacer historia. Soy muy contrario a la decisión del Gobierno. Insisto, muy contrario. Ni considero que sea tolerable pactar con los delincuentes su propia condena. Es un momento duro que me duele especialmente como español y también como militante. No puede salir nada bueno de una medida tan injusta para el resto de los españoles. Por tanto, yo le diría al Gobierno que no se esfuercen en explicar lo que es inexplicable, que no tiene defensa posible. Y no voy a comulgar con esa rueda de molino. Me parece imposible pensar que el uso ilegal del dinero público beneficia a un partido o beneficia a unos intereses políticos, no sea corrupción. Y por esas críticas se le ha preguntado esta misma mañana en los pasillos de la Cámara Baja María Jesús Montero. La ministra de Hacienda ha preferido tirar por otro lado, echar balones fuera y asegurar que no directamente hacia García Paje, pero le ha acusado de una falta de lealtad, al mismo tiempo que los periodistas le insistían en esas declaraciones de Patricia Playa, la portavoz del Gobierno de Cataluña, que decía, nos dijeron que no a los indultos, también a la reforma del delito de sedición, pues creemos que con el referéndum también puede salir adelante. Esto es lo que decía la ministra de Hacienda. Trasladarle que ya le digo yo que con un gobierno de Pedro Sánchez no va a haber ningún referéndum en Cataluña ni en ningún otro sitio de España. Dice la portavoz del Gobierno que también se negaron a la reforma de la sedición y al final lo han hecho. Le insisto, con un gobierno de Pedro Sánchez no va a haber ningún referéndum en Cataluña. En el día de ayer trasladamos con toda la claridad que evidentemente este gobierno cumple con la Constitución y va a hacer cumplir la Constitución. Mi sentido de la lealtad y del respeto me impide dar públicamente mi opinión. ¿Eso significa que Paje, que ha dado su opinión públicamente, no tiene sentido de la lealtad? Eso significa lo que acabo de decir. Que no tiene... Mi sentido de la lealtad me impide dar mi opinión. Pero usted cree no voy que a Paje decir ninguna otra cuestión a propósito de esta materia. La parte socialista del Gobierno niega ese referéndum de autodeterminación, aunque sí la parte morada, Ione Belarra, ha dicho que ese referéndum tendría toda la legitimidad, y el líder del Partido Socialista en Cataluña, Salvador Illa, ha concedido en las últimas horas una entrevista al diario El Confidencial, donde dice que no, en ningún caso va a haber autodeterminación, pero sí una consulta a los catalanes. En otras palabras, que viene a ser lo mismo. Por ello se le ha preguntado a Gabriel Rufián y evidentemente lo ha celebrado.
Me parece una buena noticia que el PSOE por fin diga la propuesta que tiene, porque así podremos confrontar propuestas. La nuestra es un referéndum de autodeterminación, la suya parece ser que es esta. Es una buena noticia porque hasta hace poco no tenían propuesta. Bueno, hablar de consulta es lo mismo que hablar de referéndum, claro, básicamente. Lo peor es que los dos son referéndum y sabemos cómo van a utilizar el referéndum, sea cual sea la pregunta, sea cual sea la tibieza con la que la envuelven, la van a envolver con una declaración de independencia y de activación de lo que ya fue la declaración de independencia en el Parlamento catalán. Ya la hicieron y la pararon temporalmente, la activarán, pero la activarán inmediatamente y eso parece mentira que la gente se quede tan tranquila pensando que no van a hacer nada y que si referéndum o no referéndum, claro, ya están todos de acuerdo en el referéndum, lo acabamos de oír, solo falta ver qué tipo de preguntas van a plantear. Estamos ya en ese nivel. Yo creo que va a ocurrir en el año 23, ¿no? Desde luego, las consultas van a tener lugar. A mí, de las palabras de Page de hace un momento, lo que yo diría es lo siguiente. Dice, pienso, yo o sus 9 diputados. Porque lo importante va a ser qué van a hacer los 9 diputados en la votación. Sí, pero esta mañana precisamente un periodista le ha preguntado a Javier Lambán qué iban a hacer los diputados de Aragón en el Congreso y él ha dicho que él no era el presidente de los diputados socialistas de Aragón en el Congreso, que el presidente era otro. Están ahí por Aragón, creo que el presidente de Aragón es una opinión personal, no lo sé, seguramente no moverán un dedo. También es cierto que llama la atención que María Jesús Montero diga con ese gobierno de Pedro Sánchez no va a haber un referéndum, pero igual sí hacen todo lo posible para que este referéndum se produzca, aunque sea con otro gobierno distinto después de las elecciones. Bueno, lo que hacen es lo dejan en suertes y lo convocan antes de convocar elecciones generales y lo ponen con posterioridad de manera que el marrón sea para el siguiente gobierno, como es costumbre hacer a este partido, ¿no? Lo que es evidente es que las encuestas dicen que en España va a haber un cambio político en un año, como mucho en un año, y que ese cambio político vendrá con el centro y la derecha. Y evidentemente todas estas cosas, ahí no hay ambigüedades. Yo no sé si tiene un proyecto político... Si por centro te refieres a Ciudadanos, no creo que esté en el panorama político. Yo creo que todos tenemos claro lo que tenemos en mente. En cualquier caso, otros lo pueden negar, las encuestas dicen lo que dicen y yo no voy a ir contra las encuestas, aunque a mí no me gustan mucho y me gustan las fotos que se tienen en las urnas. Pero en cualquier caso, lo que sí que es una buena noticia que nos dicen las encuestas es que Sánchez se va. O podría irse. Y lo que está claro es que hay un proyecto para Cataluña y el proyecto de Cataluña se llama España y dentro de España, de manera indisoluble. Y yo creo que esto nos une a algunas fuerzas políticas. A partir de ahí, las declaraciones cobardes y a última hora de los líderes regionales del Partido Socialista tienen que ver con que en 5 meses les pasan la cuenta. Y que están viendo, como estamos viendo todos, que no es que caiga Sánchez, es que el PSOE se está hundiendo por momentos. Supongo que en esa radicalidad lo que pretende es que el vaciamiento de votos de Podemos termine dentro del Partido Socialista. Pero es que hay algunos, como Castilla-La Mancha o como Aragón, donde Podemos no son fuerzas especialmente fuertes y que beben de quitarle votos a un Partido Popular o al centro o recuperarlos de la abstención. Es un grito a la desesperada, porque ellos tienen órganos de gobierno para hablar de todo esto. Su Comité Federal, donde son miembros, su Consejo Territorial. ¿Por qué no lo dicen ahí? Forzar a sus diputados nacionales... Puede que los 9 no sean suyos, pero yo me atrevo que hay cuotas territoriales que todos conocemos cómo funcionan los partidos y luego pues, 5 te los pone la Dirección Nacional, pero 4 son tuyos. Allí no se va a mover nadie. No se va a mover nadie. Las dinámicas de los partidos nacionales, tampoco seamos hipócritas, son complicadas para saltarse cualquier disciplina de voto porque a nosotros nos elige un partido, desgraciadamente no nos elige un elector. Y ahí podríamos hablar del debate de listas abiertas sí, listas abiertas no, que yo soy muy a la americana y creo que deberían votarnos a cada diputado y a cada senador en nuestra circunscripción y debernos sobre todo al voto de nuestros electores. Esto es algo que deberíamos recuperar de la tradición anglosajona y que nosotros pues, no tenemos más que en el Senado y de aquella manera, ¿no? En cualquier caso, creo que se abre una época muy interesante. Creo que ellos anticipan lo que estamos viendo, que ha dicho Feijóo claramente, que la moción de censura son las autonómicas y municipales. El 28 de mayo el mapa puede cambiar completamente en España. Estamos hablando de Castilla-La Mancha, estamos hablando de Extremadura, estamos hablando de Valencia, estamos hablando de Baleares, estamos hablando de La Rioja, estamos hablando de muchas comunidades autónomas que circunstancialmente, algunas e históricamente otras, han estado en el Partido Socialista y que pueden cambiar de signo. Estamos hablando de que el Partido Socialista tiene 2.650 ayuntamientos, el Partido Popular gobierna 2.789 y probablemente lo que están anticipando las encuestas es que se pueden gobernar más de 3.300 ayuntamientos, entre ellos buena parte de las capitales de provincia, en coalición con otros partidos. Como hacen ellos, solo que ellos
con golpistas y separatistas, y nosotros con gente con la que compartimos muchas cosas, otras no, pero muchas cosas. Que por cierto no ponen en riesgo la unidad nacional, o la bajada de impuestos, o la seguridad, en fin, y muchas otras cosas. Y tendremos nuestras diferencias. Dicho esto, oiga, lo que yo creo que tenemos que hacer es ponérselo lo más difícil posible a este gobierno, en el sentido de que no por obstrucción, sino, oye, luchando en las Cortes lo que podemos luchar. Y estoy de acuerdo, pero donde podamos ganar. No le demos victorias fáciles, desde mi punto de vista, ¿eh? Víctor. Bueno, yo creo que la batalla hay que llevarla por la vía judicial, que nosotros la estamos llevando, en todo lo que podemos hacer, con las distintas denuncias al Tribunal Constitucional, querellas, y ahí estamos en todos los que estamos, y están las sentencias favorables que hemos tenido. Ha habido otras que hemos perdido, por cierto, pero bueno, por lo menos 3 veces le ha dicho el Tribunal Constitucional a este gobierno que las cosas que hacía eran inconstitucionales, cosa que no había ocurrido nunca en democracia. Hay que llevarlo y hacerlo correcto en el Congreso de los Diputados, que nosotros entendemos es una moción de censura, para que el Gobierno se retracte con sus socios, que los españoles y los votantes del PSOE vean que los socios del Gobierno de España son los filoetarras, son los señores de Esquerra, son el Partido Nacionalista Vasco y toda esa, bueno, y la extrema izquierda que apoya a Maduro, que se ha financiado gracias a estos regímenes criminales de lesa humanidad, y que eso es lo que está gobernando España, y que eso te lleva a un sitio, pues, que es a estar con las naciones con las cuales se identifican estas gentes. Punto pelota. Y luego en la acción social pues es en la calle, y ahí pues también tenemos que hacer lo correcto en lo más ámbito. Pero yo quiero responder al señor Illa sobre lo que habéis anunciado, que me parece gravísimo, ¿no? Que dice no a la autodeterminación, sí a la consulta. El derecho de secesión no existe. El derecho de autodeterminación no existe. Eso es una entelequia interesada que se han inventado una serie de señores, pero que no existe en ningún lado. La unidad de España está garantizada por nuestra Constitución, sin lugar a dudas, y la indisolubilidad del territorio nacional, pero es que voy ahí, es que la unidad de España es incluso anterior a la Constitución española del 78. Entonces, si nos buscan por ahí, nos encontrarán. Y es gravísimo, ¿no?, lo que estamos corriendo. Y sobre las declaraciones de la ministra Montero, que este gobierno no va a hacer, como ha mentido tanto, como ha dicho tantas cosas, esto no, y luego sí, lo hizo en su etapa como consejera de Sanidad en la Comunidad de Andalucía, lo hizo, que es un gran misterio para mí, como una señora que es médico pasa de ser consejera de Sanidad a ser consejera de Hacienda, porque se puedes imaginar lo que debe saber esta señora de Hacienda, que es lo que yo sé de medicina, que es muy poquito, ¿no?, lo elemental, ¿no?, para sobrevivir en casa con los niños, la tirita, punto pelota, ¿no? ¿Cómo llegó a ser consejera de Hacienda? Con todos los casos de corrupción que hemos descubierto. Se lo explicaron con caramelo rícola. Bueno, pues algo se lo explicaron así, lo de mil millones arriba, 1.000 millones abajo del presupuesto. Pues llegó a ser de consejera de Sanidad a consejera de Hacienda. Lo que está claro es que era muy leal al PSOE andaluz y que ahora es muy leal al presidente Sánchez. Y lo que ha demostrado, y ahí están los hechos, es que es una mentirosa compulsiva. Y todo lo que dice que no va a ocurrir, desafortunadamente, después ocurre. O sea, que es lo peor, ¿no? Esto es, cuando yo era analista en Corporate Finance y todo esto, había analistas de mercado que eran muy malos y hacíamos justo lo contrario de lo que recomendaban. Te decían, hay que vender este valor. Por eso decíamos, vamos a comprar porque este siempre lo dice al revés. Sí, pues esta señora igual te dice que no va a haber referéndum, y es un tema muy serio, consulta, es que lo va a haber y seguramente ya esté pactado. Sí. Yo creo que has tocado un tema importante. Muchos de los argumentos que utiliza este gobierno para hablar del tema de Cataluña es que dicen que hay que desjudicializar el tema y llevarlo a la política. Bueno, pues que hay temas en la ecuación nacional, digamos, si hay una ecuación matemática nacional, hay temas que son constantes y no variables políticas. Y la unidad nacional, como acabas de decir, la Constitución, no son variables que se discuten y se dialogan en una mesa. Tienen que estar judicializadas 100% y no puede permitirse el pasar a la política con ellas. Ese ha sido el gran error. Ir a abrir una mesa de negociación en algo que no se puede tocar ya era un absurdo desde el principio. Si quieren hablar de otras cosas, cesión, cantidades de dinero que se reciben, muy bien, pero desde luego de sedición, de separación, de independencia, cero.
Entonces, desjudicializar, no. La justicia está para defender la Constitución y para defender la unidad de España. Claro, es que al final intentan confundir con ese falso argumento de que hay que sacar el debate de la justicia, pero sin embargo en la justicia no hay debate. En la justicia lo que hay es una aplicación de las leyes y velar por su cumplimiento. Y los 9 diputados de Aragón, hay un tema. Normalmente sí, los 9 diputados no deberían fallar en la disciplina de voto. El problema es que hemos llegado a tal punto de peligro para la unidad de España que se podría entender que el próximo día hubiera diferencias de algunos Sí, pero para eso ya se está preparando Pedro Sánchez y ya se baraja la posibilidad de que en las próximas listas autonómicas se coloquen candidatos afines detrás de Paje o Lambán, por ejemplo, para tenerlos un poco más controlados. No, y luego pensad que yo no solo llamo la atención de los diputados, tenemos magistrados en el Consejo de Ministros. A mí cuando ayer o antes de ayer un artículo de Maite Rico en El Mundo donde llama la atención sobre la irresponsabilidad de la señora ministra de Defensa, porque querría ver yo cómo pueden consentir la modificación del delito de sedición o el asalto al Tribunal Constitucional, y aquí por lo menos Marlaska y esta señora podrían decir algo. Pero bueno, Marlaska ya hace mucho tiempo que se convirtió en Marlajinsky, pero la señora Robles, que de vez en cuando ha dado toques de atención internos, o eso parecía, una magistrada que todavía tendría que volver a su carrera judicial si quiere algún día, tendrá que explicarle a sus compañeros todo lo que está ocurriendo. Totalmente. Digo porque yo soy el vicepresidente de la Comisión de Defensa, la trato con regularidad, tengo buena relación con ella, pero de la misma manera que en otras ocasiones la he defendido, esto es insostenible, absolutamente insostenible. Fíjate que ya no voy ni a los diputados, voy a la cuestión previa. Sí. Cualquier modificación legislativa primero pasa, como bien sabéis, si es un proyecto de ley, directamente por el Consejo de Ministros. Oiga, es un órgano colegiado, está usted dando su voto a esto. Esto habría que saber. Y luego, en cuanto a las declaraciones que antes se me ha pasado. No votaré con el populismo, no pactaré con el populismo, punto. Una y otra vez dijo Pedro Sánchez. Para el día siguiente, la misma noche que no cogió el móvil al líder de la oposición que le llamaba para darle la enhorabuena por la victoria electoral, sí tuvo tiempo, después de engañar a todos los españoles, de llamar esa misma noche a Pablo Iglesias, ese abrazo que vimos todos. Para a continuación, el abrazo de Rafael Simancas y de la exportavoz del Partido Socialista con Bildu, para conseguir las 5 abstenciones de las alimañas herederas de ETA. Y esto es lo que hemos vivido, después de negar que pudieran ser ni mínimamente posibles socios. Con lo cual a mí las palabras de María Jesús Montero, ya no por ser consejera, sino porque es la vocera y vicesecretaria general del Partido Socialista en estos momentos, de Sánchez, no tienen ninguna credibilidad. Es más, yo diría que releería cada cosa que diga y lo que diga lo pondría al contrario. Un poco lo que ha dicho Víctor con el Corporate Finance. Oiga, esto es igual. ¿Que dice usted que no va a haber referéndum? Está claro, va a haber referéndum. Y en el momento que electoralmente más les convenga. Y cuando más daño puedan hacer al que pueda venir después y que les pueda aportar algún voto miserable. Con lo cual lo convocarán en octubre para diciembre y las elecciones generales en noviembre. Algo así me espero yo. Y tienes razón que el Ministerio de Defensa, su gente son las Fuerzas Armadas y debería estar muy cuidadoso en este tema. Sobre la reforma del delito de malversación, muchas veces hemos señalado que es un pago al separatismo, una cesión más al independentismo, pero sin embargo también puede ser un favor a sí mismo, porque esta reforma podría beneficiar incluso al propio presidente del Gobierno. Ni por José Antonio Griñán, ni por Junqueras o Puigdemont, ni siquiera por contentar a ninguno de sus socios. Una vez más, todo lo que ha hecho Pedro Sánchez ha sido por y para él, también con la futura reforma del delito de malversación, y es que sobre el presidente sobrevuela una denuncia de la Comunidad de Madrid presentada ante la Fiscalía Europea por malversación. ¿Pero por qué? Por unas ayudas del ICO de casi 1 millón de euros concedidas al gestor de la empresa de sus propios padres, Playboy. En concreto, el PP llevó ante la Fiscalía Anticorrupción una denuncia que mencionaba un total de, atención, 12 contratos por valor de 326 millones de euros y 14 ayudas en forma de avales por un valor superior a 800.000 euros. Pese a que Anticorrupción ha archivado la investigación, la Fiscalía Europea no ha tomado la misma decisión. Al contrario, ha decidido investigar si hubo malversación de fondos europeos en la concesión de varias ayudas por parte del gobierno español. Y es más, una malversación sin supuesto ánimo personal de lucro por parte de quien la concede, porque el beneficiario no sería él personalmente. Justo el concepto por el que el PSOE pretende rebajar las penas de ese delito, con lo cual la denuncia de Isabel Díaz Ayuso sigue muy viva, pero no tanto las preocupaciones de Sánchez, porque el presidente se podría salir con la suya y al reformar el delito de malversación quedar impune y libre. Una prueba más que demuestra que Sánchez no gobierna para los españoles, sino para él mismo.
Y además, esta mañana hemos leído en diferentes medios de comunicación cómo Anticorrupción está alertando de una revisión en cascada de penas por la reforma de Pedro Sánchez. Víctor. Bueno, ¿qué nos sorprende de este señor? En este caso concreto lo estaba recordando, vosotros sabéis que yo en su momento he levantado distintas actas notariales de gente que ha venido a denunciar casos de corrupción. Una de ellas fue en relación a la señorita Delcy cuando apareció en el aeropuerto y el ministro Ábalos que no. Por eso el miércoles, un día antes de que saliesen los medios de comunicación, yo ya tenía registradas todas las iniciativas parlamentarias sobre ese asunto. Otro ha sido sobre un caso de corrupción de carreteras en Ávila, donde un director general le pide a un funcionario que amañe un concurso y el funcionario en cuestión le dice que no había hecho eso en su vida y que no pensaba hacerlo. Bueno, ha habido casos. Y estuve hablando con una persona sobre este asunto, pero él no quiso, y además yo se lo recomendé porque su familia vivía de eso, iba a perder el puesto de trabajo. Y aquí, básicamente, hay un señor que recibe unos dineros y yo he escuchado que esos dineros que recibe y esa empresa que supuestamente ya no es de los padres y que los padres ya no estaban, dice, yo le pago un dinero al padre del señor Sánchez todos los meses, que es lo que hemos acordado, vamos a decir, no sé si en B o como fuera. Esto es una causa clarísima. ¿Y dónde? Como la Fiscalía en este país, ¿de quién depende? Pues eso, gracias a Dios, en este caso tenemos a la Unión Europea empujando por este caso. Pero yo creo que eso es un tema menor, porque Sánchez, en su vamos a decir, egolatría, yo creo que no está en estos temas. Él se ve en altitudes mucho más grandes y lo que estamos viendo es un apoyo necesario para poder seguir, para permanecer en el gobierno y, sobre todo, para aquellos... Es que es creíble, para aquellos que han malversado fondos para atentar contra la unidad de España. Y yo quiero decir, y corregidme si me equivoco, que el señor Griñán ha hecho unas declaraciones, creo que son públicas, donde ha venido a mencionar que le molesta enormemente que le digan que esto le va a beneficiar a él, que él no quiere saber nada de los malversadores golpistas, ¿no? Que su historia es una historia distinta. Pues sí, son 680 y tantos millones, pero bueno, es una historia distinta y que se está por ahí. Las declaraciones de Paje, que yo las celebro, las veo interesadas electoralmente porque sabe que si no en Castilla-La Mancha no se va a comer un churro. Y lo que echo de menos es las declaraciones de muchos otros socialistas que me han hecho algunos de ellos, no muchos, pero en los pasillos en el Congreso y que vuelvan a aparecer. Y ya está, Sánchez es un peligro para España, es un peligro para nuestra unidad y ya no voy a decir que es un peligro para el Partido Socialista porque yo creo que lo ha dinamitado en sus bases y en su historia. Ahora lo que hay es Sánchez y aquellos que apoyan a Sánchez porque gracias a ellos tienen trabajo y reciben los sueldos, lo cual pues es una perversión de nuestro sistema político que viene por lo que comentaba antes Antonio, de que no sea el pueblo el que elija a sus candidatos, sino que elige una serie de listas. Esto en Estados Unidos, que yo estuve la semana pasada en Washington, pues a mí me ha sorprendido porque Ted Cruz defiende su Texas no sabes cómo. Estuve con el de Oklahoma y es Oklahoma y tiene ahí trabajando, por cierto, en su oficina a 26, que se dice pronto, un senador tiene 26 en su oficina en Washington y están profundamente metidos en las zonas de ámbito de decisión. Sí. Y muchas veces no coinciden con los intereses o bien del Partido Demócrata o del Partido Republicano, porque ellos tienen una visión y tienen un mensaje y tienen un programa que es lo que les ha permitido estar ahí. Nos vamos a ir rápidamente a una pausa de publicidad, pero atención, porque solo quedan 3 días para no perderse la gala extraordinaria de Navidad de la partitura del Toro Televisión, que se celebra el próximo 17 de diciembre a las 11:30 en sesión matinal en la Sala Sinfónica del Auditorio de Madrid. Un concierto único con el maestro Ramón Torrelledó, con solistas y un colectivo coral de más de 300 personas integradas en 14 coros, con 2 talentos de la música y con la orquesta de la partitura. Será un concierto para emocionarse y vibrar, así que ya lo saben, no se lo pierdan. Pueden adquirir sus entradas en el Corte Inglés, en el siguiente código QR que están viendo en sus pantallas, también en ese número de teléfono o en cualquier establecimiento, como les decimos, del Corte Inglés, en las agencias de viajes o en los centros comerciales. 2 minutos y enseguida volvemos.
Ya estamos de vuelta dando nosotros caña, no nos han vamos a dejado. seguir hablando de más asuntos. Nos centramos ahora en la Ley de Familias. El Consejo de Ministros ha dado su visto bueno a esta norma. Este anteproyecto tiene que volver a pasar otra vez por otra reunión del Consejo de Ministros para que luego ya llegue directamente al Congreso de los Diputados. Hace apenas unos días hablábamos de esos 16 tipos de familias diferentes que planteaba Ione Belarra y ahora estamos conociendo más detalles de esta norma. Y en medio de los grandes titulares de anuncios de cheques para las familias o permisos retribuidos, también sabemos que a través de esta norma se impedirá a los padres poder acceder a cierto contenido que las escuelas den a los hijos. El Gobierno, además de destruir el país, también quiere destruir a las familias. El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de la Ley de Familias, presentado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, dirigido por Ione Belarra. Que le damos luz verde a la Ley de Familias, que desde mi punto de vista es una de las leyes más importantes de este curso político y una ley que tiene por objetivo, al menos uno de los objetivos, es empezar a dar respuesta, a revertir unas carencias históricas muy importantes en nuestro país en la protección a las familias. Afirma que están dando una solución a algo muy crítico en España y que nadie se hace eco de ello. Igual es porque no existía ningún problema. Ahora con su ley sí que existe algo crítico. Quieren tener control sobre los niños, ya que la Ley de Familias impedirá a los padres controlar los contenidos de diversidad familiar. Dicen que quieren proteger el derecho de los niños al acceso de la información en los centros educativos. Eliminan el PIN parental. Vamos a proteger el derecho de los niños, las niñas y los adolescentes a la información y participación en actividades sobre diversidad familiar en el marco educativo. Es decir, con esta ley no se podrá aplicar el PIN parental o cualquier otro mecanismo que cercene el derecho de la infancia y la adolescencia a participar en actividades que hablen sobre la diversidad familiar y que contribuyan al libre desarrollo de su personalidad. Quieren ayudar a las familias atendiendo a su diversidad, pero no se dan cuenta de que están aniquilando la sociedad. Este Gobierno valora de manera muy importante su contribución al conjunto de la sociedad, que nos queremos corresponsabilizar de situaciones muy difíciles que han llevado sobre sus hombros en solitario, como es la conciliación, como es el apoyo a la crianza, como es el reconocimiento público a todas las formas de ser familia y que sientan que vamos de la mano. Es un claro ejemplo de querer dominar. Utilizan la palabra corresponsabilizar, pero lo que quieren es arrebatarnos a nuestros hijos y adoctrinarlos, y así hacer crecer su imperio del mal. Es decir, que todas esas charlas, talleres que se le puedan impartir a los niños en los colegios que estén fuera de ese plan de estudios, los padres no puedan vetar que sus hijos tengan que ir y escucharlos. Bueno, tiene la incongruencia de llamarle y el absurdo de llamarle ley de familias cuando es ley contra las familias. Sí. Es sabido que el marxismo cultural que profesan todo este gobierno, bien guiado por los globalistas y demás, va contra la familia, la propiedad, la soberanía y la religión. Y que las 4 van a ser condenadas, y lo están siendo en las leyes que no hacen más que imponer en este país, ¿no? Aquí lo que necesitan las familias es libertad, protección, desde luego, pero libertad para actuar. El derecho absoluto que tienen inalienable, estoy mal hoy, de educar y de hacer el futuro de sus hijos. Es su pura responsabilidad. No veo en qué el Estado, pero sí, la verdad es que sí, es un tic soviético. No me extraña nada el totalitarismo que sale enseguida de esta gente y de Podemos y demás y de socialistas, ese tic de querer controlar a los hijos, ¿no? Pero me parece ya que están pasando todo. Y luego el último tema también es esta ley que le llaman de familias, va contra las familias, no se puede amparar en nada a nivel internacional que la justifique. La Convención de los Derechos del Niño no dice nada en absoluto sobre que tú tengas como derecho humano derecho superior, digamos, como derecho del niño, un derecho superior al derecho de tus padres. Si lo dijera el Convenio de los Derechos del Niño, yo dijera, bueno, oye, está siguiendo el Convenio de Naciones Unidas de los Derechos del Niño. No, lo está violando porque no existe tal reglamentación. No lo está violando, no lo está aplicando, no lo está teniendo en cuenta para nada, porque si lo tuviera en cuenta no podría poner este tipo de imposición de hijos sobre padres. Entonces, tales excusas para implantar un sistema totalitario en el que los padres no tengan control sobre sus hijos y ellos puedan implantar el tipo de educación que le ponen a los hijos, que es absolutamente escandaloso. Es cierto que si esta ley de familias sigue y se vota y sigue el día de mañana, tendrán derecho los futuros gobiernos a implantar el himno nacional en todas las escuelas, a implantar la obligatoriedad de aprender los valores que el próximo gobierno tenga, en fin, imponer, y
pasaremos a una vida que ya no es democrática ni liberal, sino una vida de imposiciones gubernamentales autoritarias que imponen sus principios a la fuerza y por encima de los derechos de los padres. Víctor. Absurdo. Víctor, Antonio. Antonio, discúlpame. No, oye, puede ser. Me gusta cómo piensas. Los hijos no son de los padres. Yo creo que esa es una frase resumen absolutamente de lo que pretende este gobierno y tengo que decir una cosa. Se aplican con vehemencia y sin ningún tipo de tapujo a la hora de aplicar sus políticas. Yo, como hay un locutor que le llama así en la radio, yo también lo hago. La niña de la curva, la verdad que va en proceso ya de deshacer el último escalón que queda de esa sociedad que ha ayudado a afrontar los peores momentos, como es esa sociedad basada en la familia que teníamos muy arraigada en Europa, pero especialmente en España, ¿no? Bueno, en esto se están dedicando especialmente, ahora nos quieren definir qué modelos de familia hay, supongo para decir luego a continuación cuáles son buenos y cuáles son malos. Y seguramente el modelo de familia tradicional, como lo llaman ellos, bueno, es digo, que, el modelo de familia natural, es por que otro dentro lado. de esos tipos de familia que ellos perfilan hay exactamente un grupo que es familia de una persona nada más. Sí, sí, sí. Es decir, y la familia numerosa en ningún caso está aparece. contemplado. Bueno, yo ya sé que siempre vuelvo a mi ombliguito, pero en Alcorcón nosotros teníamos ayudas por nacimiento y bonificaciones por familia numerosa, y para que veáis que desde lo nacional a lo local, primera cosa que se ha encargado, las bonificaciones. Yo no sé a quién le molesta que la gente tenga hijos, es que luego está esa curva poblacional que yo creo que la gente merece saber que va a convertirse en una pirámide invertida, donde los de abajo tienen que seguir financiando a los que estaremos en la curva de arriba y no da. Con lo cual ya es un efecto incluso de supervivencia del estado del bienestar. Y ahí llamo a la reflexión. Estamos en una autoeliminación de nuestro propio futuro que no sé muy bien hacia dónde nos lleva, ¿no? En cualquier caso, yo no me voy a meter con lo que hace cada uno debajo de las sábanas, Dios me libre, porque yo soy liberal y entiendo perfectamente que en eso no debe meterse el Estado. Pero de la misma manera, yo quiero que saquen las manos de la educación de mis hijos. A mis hijos los educo yo. Y los contenidos de ciencias naturales, de ciencias sociales, de historia, se los pueden dar en el colegio, pero la educación en valores se la doy yo a mis hijos. Luego, como tengo libertad de elección, o debería tener libertad de elección, yo elijo al centro educativo al que envío a mi hijo en función de los valores que creo que puedo tener compartidos con ese centro o no. O si no tengo medios y tengo que acudir a la educación pública, lo único que pido es que no ideologicen a mis hijos a través ni de los libros ni de la educación que dan algunos profesores. Y yo de esto que he sido alcalde algo sé, que he tenido incluso candidatos de Podemos que eran directores muy independientes de algún instituto y luego se me han presentado por Podemos, después de montar manifestaciones en un sitio como Boadilla del Monte con el sindicato de estudiantes, que ni es sindicato ni es de estudiantes, pero bueno, en cualquier caso, esto lo he tenido. Así que yo lo que pido, ya más allá del pin parental, que podría dar para hablar todo lo que queráis, es que saquen las manos de la educación y del futuro de nuestros hijos. Mira, yo creo que es interesantísima esta batalla, ¿no? Uno de los primeros lugares que ha ocupado con mucho acierto esta izquierda, este neocomunismo, y en España, en Europa, en Estados Unidos y en todo el continente americano, es la educación. Yo quiero recordar la huelga que le hicieron los maestros de la Comunidad de Madrid a Lucía Figar porque quiso subir el corte de media, porque la carrera más fácil, o sea, perdóname la expresión, aquella al que sacaba la peor nota, la peor media en mi época, era magisterio. Para poder entrar en magisterio solo necesitabas un 4. Y claro, quiso subir la media de 4 a 4,5 y le hicieron una huelga, es que la gente se lo olvida. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Claro, un tío, con todos mis respetos, que ha sacado un 4, pero ¿cómo le das esfuerzo, excelencia, sacrificio a nuestros hijos? Ese es un punto. Entonces, lo que hacía mención Antonio sobre los profesores o directores de instituto que se convierten luego en candidatos de Podemos es algo habitual, porque es que ha sido el nicho de cultivo, desafortunadamente, de esta izquierda mal formada, mal educada y muchas veces violenta en sus expresiones verbales y físicas. Después, las pensiones. Las pensiones este año son 108.000 millones de euros. 108.000 millones de euros. Y dice, ¿eso es mucho? Eso es un montón. ¿Qué significa eso? Que el impuesto que más recauda en España es
el impuesto del IRPF, que recauda 78.000 millones en un año bueno. El siguiente impuesto que más recauda, figura tributaria que más recauda en España, es el impuesto de sociedades, que viene a recaudar 36.000 millones. Es decir, solo para pagar las pensiones vamos a dedicar el ingreso, la totalidad de los impuestos que más recaudan. Es inviable. Y si los tipos de interés se ponen al 4, y lo dije el otro día, el bono a 10 años estaba en el 3,78, se está moviendo en esas cifras, no en el 4, vamos a tener que pagar de servicio a la deuda 60.000 millones. O sea, las cuentas no cuadran. Y eso tenemos un problema porque un sistema de reparto que funcionaba muy bien cuando la población va creciendo, deja de funcionar muy bien cuando la población decrece. Y bueno, algunos que entendimos esto desde nuestra tierna infancia y cuando nos casamos, pues hemos tenido 9 hijos y otros pues no. Esto es una ironía, ¿eh? Pero dicho esto, ¿qué es lo que quieren con el PIN parental? Dos cosas que me preocupan. PIN parental. Oye, yo repito, la familia natural, la familia natural es anterior al Estado. Y las administraciones públicas tienen la obligación de darle la autonomía necesaria para poder subsistir. Y eso es una declaración del 5º Foro de la Familia, que fue en Ámsterdam en el año 2009. Y eso es indiscutible. Oye, la familia natural es anterior al Estado. ¿Por qué quieren destruir la familia? Porque quieren controlar al individuo. Nosotros queremos preservar la persona, queremos preservar la familia, que es donde uno aprende la generosidad, el amor, las cosas buenas, a ser paciente, a ser generoso. Todo eso se aprende y se mama, nunca mejor dicho, en el núcleo familiar. Es eso, el PIN parental. Y 2, el cheque escolar, que personal que lo ponga sobre la mesa, 2 elementos que debemos defender a rajatabla y que yo estoy convencido que recuperaremos cuando lleguemos al gobierno en coalición o si llega el PP en solitario, pero vamos, que se pondrá sobre la mesa. El dar a los padres la capacidad de decidir a dónde mandan sus hijos, en línea también con lo que comentaba Antonio. Dice, oiga, ¿por qué voy a poder tener que mandar yo a un instituto donde tengo una serie de profesores, perdonadme, o no, pero pudiera ser que no son de mi agrado? Mandaré a mis hijos a aquellos sitios que les van a enseñar la educación, no, la formación técnica, que a mí más me gusta, más excelente, y que estén alineados con los valores y la educación que yo les quiero dar en casa. Y eso será una decisión. No hay mayor libertad que esa de los padres de mandar a esos hijos a un sitio y a otro. Y habrá algunos colegios que tendrán éxito y habrá otros que fracasarán porque nadie quiere ir. ¿Qué es lo que ya pasa? Porque donde hay más demanda es en los colegios concertados que en los públicos. Eso quiere decir que los padres, aunque les cueste dinero a las rentas bajas, a las rentas medias, prefieren hacer un esfuerzo por garantizar, y yo creo que es la primera obligación de un padre, la mejor formación y educación posible a sus hijos. Si tú das esa educación, probablemente ese cheque escolar, probablemente habrá muchas familias y muchos padres que no pueden mandar al colegio concertado, pero con ese cheque sí lo podrán hacer. Y no solo al concertado, sino que a lo mejor lo pueden mandar al colegio privado, porque ya el diferencial es mucho menor de lo que costaba, antes. Y luego obligará a aquellos institutos, otros no, porque hay que recordar que hay institutos que tienen medias muy altas, aquellos institutos que son un desastre y que son ideológicos, a que se pongan las pilas, y si no, pues habrá que cerrarlos. Víctor, precisamente de lo que estás hablando, tenemos preparado un informe sobre el coste de la educación pública frente a la concertada. Vean los datos. Muy bien. ¿Sabemos realmente cuál es el coste para las arcas públicas, la educación pública y la concertada? Según el último estudio elaborado por el Instituto de Estadística de Navarra, el Estado financia el 77% de la educación concertada. ¿Pero qué significa esto en dinero por cada alumno? El Gobierno aporta por cada estudiante de la concertada 3.771 euros. 3/4 partes de este coste se dedica para la retribución del personal y la 1/4 parte restante para el coste de los bienes y servicios. Si tenemos en cuenta cuál es la cuota que cada familia de media paga por cada uno de sus hijos escolarizados en la escuela concertada, el coste final es de 4.859 euros. El precio puede ser elevado, pero ¿cuánto se paga en la escuela pública? Este estudio no lo refleja, pero sí el último informe elaborado por el Consejo Escolar de Navarra, que viene a decir que un solo estudiante de la enseñanza pública le cuesta al Estado 6.840 euros. Los datos llaman la atención por sí solos. La escuela
concertada ahorra casi 2.000 euros a las arcas públicas. Los ataques del gobierno de Sánchez a la educación concertada, en muchas ocasiones la católica, bajo el pretexto de potenciar la enseñanza pública, contrasta además con el peso que la primera ha tenido sobre la educación del mismo presidente del gobierno. Él se licenció en Empresariales y Económicas en un centro privado y 13 de todos los ministros que ha tenido han sido alumnos de los centros concertados y privados en distintas etapas de su proceso formativo. Es decir, que en Navarra cada alumno que se matricula en la escuela concertada ahorra al gobierno foral 3.069 euros. Eso es importantísimo, porque es que es eso, significa claramente que la libertad de los padres de elegir les lleva a elegir en determinados momentos una escuela de valores o no, pero es la elección pura, como decíais, de los padres. En el fondo, todo esto va alrededor del concepto de libertad. Creo que es Isabel Ayuso la que decía hoy, que hablaba de que el 23 va a ser una lucha por la libertad. Yo creo que sí, porque es que aquí la libertad está en que los institutos decidan si van a enseñar valores o no. Y luego los padres serán los que decidan si van a mandar a sus hijos a las escuelas de valores o no, con total libertad. O si prefieren la pública porque consideran ellos, a lo mejor, que hay una enseñanza superior o de profesores mejores o no. Pero sigue siendo libertad de los padres. Aquí no tiene que entrar el Estado absolutamente para nada, ¿no? Y luego pueden decidir los padres si se forma más el talento en unos sitios que en otros. Pero en todo caso, sacar, como decíais, creo que es muy importante sacar los valores de toda injerencia que pueda hacer el Estado sobre ellos. Son de los padres y únicamente de los padres. Lo que quieras. Brevemente. Bueno, muy breve. Educación concertada. 2 plazas de la educación concertada son equivalentes al coste de 3 plazas de la educación pública. Es decir, desde el punto de vista de la sostenibilidad, es infinitamente más barato. Desde el punto de vista, además, de la sostenibilidad local, más todavía, los centros concertados los construyen concesionarias en suelo público, normalmente municipal o autonómico, por el que paga el concesionario un canon también al ayuntamiento o a la comunidad autónoma. Es decir, genera ingresos también al Estado, genera ingresos a la comunidad autónoma o al ayuntamiento que revierten sobre los ciudadanos directamente de sus centros. Y además garantizan la libertad de elección de centro por parte de los padres, porque la gente piensa que los concertados solo son católicos. Hay concertados de cooperativas de profesores, concertados que yo conozco alguno también, puesto en marcha por cooperativas o por personas muy vinculadas a algún partido político que no es precisamente el Partido Popular, y luego tienes centros religiosos con una capacidad, insisto, de que aportaciones, hay que recordar que son voluntarias al centro, hay muchas plazas en algunos centros concertados que son otorgadas gratuitamente frente a la carestía de ingresos por parte de unas familias para no limitar el acceso de las familias a la educación que quieren para sus hijos. Por tanto, libertad para la elección del centro educativo. Y luego una petición, y yo esto lo lanzo también como político, pero también como padre, se podría concertar el bachillerato. Aquí llegamos a concertar hasta la educación secundaria, es un coste importante, pero primero y segundo de bachillerato yo creo que en algún momento tiene que haber un debate sobre el posible concierto. Y yo creo que sería interesante. Nos tenemos que ir a una pausa de publicidad, pero como ya saben, los infartos y las anginas de pecho son la primera causa de muerte en España. Se calcula que unas 30.000 personas fallecen cada año en nuestro país por muerte súbita. Ante un infarto, contar con el desfibrilador cerca es clave para salvar la vida. A los 10 minutos de producirse la parada cardíaca ya es prácticamente imposible salvar el cerebro. De ahí nace el proyecto Protege tu Vida, para que tengas un desfibrilador de uso como este, muy cerca y muy sencillo en tu casa o en tu negocio. Llama al teléfono que ven en pantalla, 900-730-061, digan que son espectadores del programa Dando Caña del Toro Televisión y tendrán un descuento del 30%, además del regalo de un dispositivo antiasfixia. El dispositivo además le va a dar todas las indicaciones oportunas sin dañar nunca a la persona afectada. Llame ahora, 900-730-061 o entre en la web www.protegetuvida.eu y protege tu vida y la de tus seres queridos. Y pasada la 1:00 de la tarde, y como siempre a su hora, Ana Gullo con sus crónicas de manicomio. Buenas tardes, Ana. Muy buenas tardes, Alba. El futbolista iraní Amir Narzadani ha sido condenado a muerte por apoyar las protestas en favor de los derechos de las mujeres en Irán. Según el periódico Iran Wire, Amir ha sido acusado de un delito que supone su ejecución en la horca, un delito llamado mojareben, es decir, enemistad con Dios. Una pena de muerte que desgraciadamente ya han sufrido el joven Monse Sekari y el luchador Majid Reza Nar, que tiene unos nombres, Reza Ranabard, ahorcados en público en la ciudad santa de Mashhad por las mismas acusaciones que Amir tras un juicio sin garantías.
La Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales ha pedido a través de sus redes sociales de Twitter a las autoridades iraníes que eliminen la pena impuesta al futbolista con el siguiente mensaje. Y cito, FIFPro está conmocionada y asqueado por los informes que de que el futbolista profesional Amir se enfrenta a la ejecución en Irán después de hacer una campaña por los derechos de las mujeres y las libertades básicas en su país. Nos solidarizamos con Amir y pedimos la eliminación inmediata de su castigo. Bueno, está viendo desde a raíz, porque he vuelto un poco atrás, porque hay muchos periódicos que alegan que los derechos, estas protestas en favor de los derechos de las mujeres en Irán, es justo que coincidía con la muerte de Amir Masani, que os acordáis que era esa mujer que por llevar mal puesto el velo también fue duramente golpeada por la policía de la moral y eso le ocasionó la muerte. Pero fue en julio cuando estas protestas comenzaron. Y es verdad que no son las únicas protestas que hay, es decir, ha habido protestas otros años, por ejemplo, en los años 2009 y 2019, pero sí las pudieron reducir. En este caso, está viendo que llevamos un montón de meses con este tipo de propuestas y que cada vez las consecuencias, las repercusiones son mayores. A ver, yo veo un cierto ahí tremendo, ¿no? El cinismo un poco de Occidente, en particular el cinismo de la Federación de Fútbol, ¿no? Me imagino que es la FIFA o la sí. UEFA. Porque han guardado primero, aparte de decirnos que tenemos la culpa Occidente de los 3.000 años de sometimiento del mundo entero prácticamente ahora, no se han metido para nada con la violación de derechos en Qatar, con el Mundial, con trabajadores que han sido explotados de tal manera que ha llegado hasta morir cerca de 6.000 o 7.000 trabajadores durante las obras del Mundial de Qatar. Es decir, la Federación Internacional de Fútbol tiene dos pesos, dos medidas. En este momento conviene hundir a Irán y entonces van e intervienen en favor de este futbolista y se callan con un silencio vergonzoso con todo lo que ha podido pasar en Qatar, ¿no? Creo que ahí tendrían que tratar de ser más coherentes con lo que dicen y aplicar el problema de que cuando la cultura externa a nosotros rompe nuestra propia cultura, nuestros propios principios y valores, hay que pararla en seco, igual que ellos paran en seco para que no les penetre nuestra cultura. O sea, hace falta una reciprocidad absoluta si queremos conservar nuestros valores y si no es que no creemos ni en la democracia, ni en los derechos humanos, ni en nuestra cultura propia. Es decir, parar su cultura no es discriminación contra sus pueblos, es el derecho que tenemos a defender la nuestra. Y ahí hay una guerra de culturas, sin duda. Pero gracias a Dios hay una guerra de culturas y estamos muy orgullosos en el fondo y en la forma y en la verdad de defender esa cultura nuestra. Es que no veo de por qué va a haber que no hacerlo. De momento, la Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales ha sido la única que ha acudido al Mundial de Qatar, que se ha pronunciado denunciando esta acusación de delito y reivindicando que se le quite inmediatamente el castigo que se le ha impuesto. Desgraciadamente estamos ante una dictadura islámica donde no compartimos los mismos valores por la vida probablemente que tenemos los cristianos. Es cierto que este es un momento en el que uno se siente especialmente orgulloso de ser el privilegiado por haber nacido en una cuna de democracias como es Europa, con el humanismo cristiano como parte de nuestra raíz, aunque a algunos no les guste recordarlo, pero hay que recordarlo de vez en cuando, y donde aquí no se cuelga a nadie por su condición sexual ni por el hecho de tener una u otra religión, pero creo que tenemos que aprender la lección en una cosa, es decir, tenemos unos valores permisivos, de pluralidad, no demos un paso atrás tampoco con los nuestros, que de vez en cuando tendemos a hacerlo y yo creo que tenemos que tener menos miedo a la hora de defender lo que somos y en lo que hemos convertido España y el resto de Europa, ¿no? Ahora, es verdad que nos gustaría oír más a la Comisión Europea defender el humanismo cristiano, porque no es solo que se les ha olvidado, es que además tienden a olvidarlo. Bueno, de hecho ha habido alguna vez que alguna funcionaria ha dicho no hay que felicitar la Navidad y bueno, eso... No os adelantéis, porque seguro que nos va a decir algo de eso. Víctor. Yo creo que este tema yo creo enormemente en la sociedad iraní, lo tengo que decir. Yo estaba en Irán en ese pequeño periodo que se levantó el embargo y llegué justo, pues no sé si fue el mismo día que se hizo público, un par de días antes, y me acuerdo que fui a pagar el hotel, estuve una semana, fui a pagar con la tarjeta y la tarjeta no funcionaba porque tenían visa, pero no estaba conectada al SWIFT internacional y no iba dinero suficiente, bueno, un lío de narices. Y me sorprendió varias cosas versus otros países islámicos. En primer lugar, que la mujer trabajara activamente. La directora general de productos de la empresa nacional de petróleo iraní era una señora que iba con su pañuelo de Hermès y que era durísimo negociar con ella, lo tengo que decir, una gran profesional. Que el 50% de los universitarios son mujeres. Que la educación y la formación técnica que tienen los iraníes es espectacular en líneas generales.
Y yo estoy convencido que el gobierno de los ayatolás no representa la voluntad mayoritaria y aplastante del pueblo iraní. Ahora, tienen un tercio de la economía, un tercio de todos los ingresos que se generan y una fuerza opresora brutal. Y ahora denunció a la FIFA y a la UEFA y a todas las organizaciones deportivas. Se tendrían que suspender todas las actividades deportivas en las cuales participa Irán. El Comité Olímpico debería expulsarlos, porque esto es un señor que lo van a ahorcar por ponerse a favor de una señora que su crimen ha sido quitarse el velo y que encima la han matado. Dice, pero bueno, ¿pero dónde vamos? Esto es un deporte occidental que ya pertenece al mundo, obviamente, y por lo menos nuestra federación, las federaciones europeas, las organizaciones del mundo occidental, lo tienen que decir, oiga, nosotros no podemos permitir que... Porque es la mejor manera que tenemos de apoyar a estas personas que están dando a la cara, a estas mujeres heroicas que siguen manifestándose. Antonio estuvo y yo también la semana pasada en Washington y había una explanada que la habían llenado de fotos de señoras, de niños, de jóvenes que han muerto por culpa de la represión iraní en los últimos años. Y joder, yo vi algunos que eran de la de los mijos y unas señoras y unas niñas que su delito es quitarse el velo, que es un signo de protesta. Es Entonces yo creo que dices, la final de la Copa del Mundo sería el momento ideal para decir, bueno, pues excluimos a Irán de la federación. Pero yo lo llevo más allá, no solo del fútbol, de toda actividad deportiva. O sea, esto tiene que ser un tiro parabólico, no te puedes quedar al mismo nivel. Y luego sobre lo que mencionáis de Qatar, yo denunciar que el tráfico humano existe, que la esclavitud a día de hoy existe en algunos lugares del mundo, principalmente en países árabes, y que la falta de derechos ni de trabajo, bueno, de todo, pues se está dando en algunos países que tienen jaulas de oro y prisiones para los que entran, porque según entran les retiran el pasaporte y no los dejan salir, y ahí mueren, vete tú a saber. Y con el silencio cómplice Entonces, de Naciones nosotros, Unidas, Occidente, debe defenderse de ese tipo de sociedades que tienen un gran poder económico. ¿Tú sabes cuál es el salario mínimo en Qatar, si recuerdo bien? Al chaval que cubre mensual, parece que son 25.000 dólares. Es el mínimo. Estuve hablando el otro día en Washington con un directivo norteamericano de una empresa catarí muy importante que tiene un salario de varios millones y me dijo que es que el catarí que menos cobra ya cobra más que él, porque le pagan no sé cuántos millones, pero no sé qué bestialidad. O sea, hay cataríes que les pagan más de 1 millón de euros al mes, son muy poquitos, son medios de medio millón. Entonces, eso rompe contra la meritocracia, el derecho, toda nuestra manera de pensar, y es un mundo que yo espero y una manera de pensar que no se imponga en nuestras sociedades. Es más, creo que si el mundo ha prosperado ha sido gracias a las raíces cristianas que mencionaba antes Antonio, no te vuelvo a mencionar, no hago más que mencionar a Antonio a día de hoy, pero es verdad, y nos ha permitido llegar y respetar a los demás, ¿no? Nosotros tenemos que tener muy claro quiénes somos, dónde estamos y qué es lo que defendemos. En el propio Código Penal Islámico, en el artículo 368, establece esa pena, que todo acto, porque ellas lo que reivindicaban era no con respecto a la imposición obligatoria del hijab. Entonces lo pone, dice, todo acto considerado ofensivo para la moral pública es castigado con una pena de 10 días a 2 meses de prisión o 74 latigazos. Y una nota aclaratoria señala explícitamente a las mujeres vistas en público sin velo. De hecho, la ley se aplica también a niñas de 9 años, su edad mínima de responsabilidad penal, pero en la práctica se adelanta hasta los 7 años, justo cuando comienzan a ir a la escuela, la enseñanza elemental, vamos. Ahí Naciones Unidas tendría que intervenir de inmediato, ¿no? Y tendría que haber una condena Pero unánime internacional y un bloqueo del país. Que tú tienes una confianza en Naciones Unidas. Nosotros cometimos un enorme error permitiendo, digo el mundo occidental, la entrada de China en la Organización Mundial de Comercio en el año 2001, creyendo que eso iba a llevar la democracia, la libertad a una economía emergente en su lugar. Y lo que ha pasado ha sido al revés, que se ha deteriorado todo. El PIB alemán en el año 2001 era 4 veces superior al chino, el japonés era 5 veces superior al chino y ahora el chino es el segundo del mundo, un poquito por debajo de Estados Unidos. Y hay muchas naciones que dicen yo no necesito abrazar la democracia, ni los derechos humanos, ni el respeto a la libertad y mucho menos el respeto a la mujer. En Qatar, en Arabia Saudí, en Irán la respetan muchísimo más que en Arabia Saudí, hay que decirlo clarísimamente. O sea, yo me entiendo mucho mejor con los iraníes que con los saudíes. Con lo que dices de Naciones Unidas. Pero y entonces eso
China se ha convertido en la gran potencia inversora a nivel mundial, en África y en el continente americano, y eso hace, y se ha visto con el caso de Ucrania, que tenga muy fuerza en lo que votan muchísimas naciones. Yo no confío en Naciones Unidas, yo confío en Occidente, y tenemos de salvar España, salvar Europa, para luego poder salvar el mundo. Y lo que no podemos es estar impasibles ante situaciones como esta. O sea, que es que, muy rápidamente, el tema de Naciones Unidas, ¿no? Muy claro. O sea, yo no es que defienda, en este momento, de hecho, yo he trabajado 25 años para Naciones Unidas, te puedo decir desde dentro cómo ha sido y el orgullo que he tenido para trabajar en ellas hasta el año 2000. Y las he dejado precisamente y he dimitido porque he dejado de creer en la organización. O sea, que lo que sí creo es que ha tenido un lugar y un valor sus decisiones, y que las ha dejado de tener precisamente porque está siendo manejada y manipulada por otras fuerzas que no son propias. Y está faltando a la carta. Ana, ¿qué otra noticia nos traes hoy? Nos tenemos que ir a Nueva Zelanda porque el Gobierno ha propuesto erradicar por completo el tabaco. El Parlamento ha aprobado una ley que prohibirá fumar a todos aquellos ciudadanos que hayan nacido a partir del 1 de enero del año 2009, es decir, aquellos que tienen en la actualidad 13 años. Por lo que todas las personas que tengan 14 años o menos cuando entre en vigor la nueva ley, que será el año que viene, nunca podrán comprar tabaco legalmente. Las multas serán de hasta $150.000 neozelandeses, lo que equivale a unos 92.000 euros. Actualmente casi el 85% de los ciudadanos de Nueva Zelanda no fuman, y el objetivo es que menos del 5% fumen en el año 2025 para que el país pueda considerarse libre de humo. Pero la medida no solo prohíbe fumar a los ciudadanos, sino que paralelamente forzará a las compañías tabaqueras a reducir la cantidad de nicotina en sus productos y recortará el número de puestos de venta de tabaco en un 90%. Según ha explicado el Gobierno, el número de minoristas autorizados pasarán de los 6.000 que hay en la actualidad a unos 600 el año que viene, mientras que los establecimientos autorizados deberán contar con una licencia especial para vender tabaco. La ley no incluye el vapeo, ya que es mucho más popular que el tabaco a día de hoy en Nueva Zelanda. El aumento de los vapeadores el año pasado fue incluso mayor que la caída de los fumadores, y en concreto el 8,3% de los adultos vapean a diario frente al 6,2% con respecto al año pasado. No sé, ¿ves? ¿Alguien quiere viajar a Nueva Zelanda? Y tenía... Hombre, lo que podrían hacer en Nueva Zelanda es llevar a cabo un referéndum, porque hace 2 años plantearon la cuestión de si era posible legalizar el cannabis. Claro, yo iba a ir por ahí. Sí, pero el tabaco no. La droga, en cambio, y con todos estos globalistas defendiendo absolutamente el libre consumo y despenalización completa, o sea, vamos en caminos completamente diferentes. Está genial que dejes de fumar, pero Nueva Zelanda nos ha mostrado ya bastantes tics autoritarios durante la pandemia y demás, y Australia también. Son países que no dudan en bueno, han estado cerrados o siguen, ¿no? Vamos, han estado cerrados hasta de bien poquito, no podéis hacer turismo. Muy duro, muy autoritarios en el fondo esos gobiernos. Es la misma primera ministra que creo que ha llamado capullo arrogante, ¿no? a un diputado. Creo que sí. Bueno, pues esto es el tipo de... Mira, yo esto de las sociedades liberticidas es que no las entiendo. Fumar no es bueno. Y yo no voy a hacer apología de que la gente fume. Pero está en la libertad individual. Qué manía los gobiernos de regular, prohibir, y además con cosas absurdas. No al tabaco, sí al cannabis. Sí al cannabis con uso terapéutico, y luego le ponen ya todos los apellidos necesarios, pero no es el uso terapéutico, es la liberalización de la venta, consumo. Sinceramente, coherencia, ¿no? Ya que regulan, yo no estoy a favor, ¿eh? Esto de no beba usted, porque es malo. No, si yo no voy a hacer apología de que se beba en ningún caso, pero si alguien quiere beber una copa de vino, además, es que luego te encuentras informado de es que es bueno para la salud. Claro, es que esto es... O sea, yo esto de... Esa máxima de prohibido prohibir, esto, libertad, que los ciudadanos decidan, eso sí, con mucho conocimiento de las consecuencias de los consumos. La gran batalla. Claro. Víctor, que quería hablar. Yo creo que tú tienes cierta tendencia a Nueva Zelanda y tienes ahí algún anhelo de viajar a esas latitudes, porque has traído varias veces cosas de Nueva Zelanda. Pero bueno, a ver, esto es las típicas chuminadas de los gobiernos progresistas, la explicación. Esta es la misma señora que nos trajiste un tema que ha puesto un impuesto en Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda te pierdes y no te encuentra nadie, porque hay otra montaña y otra, son a las ovejas y a las vacas, por las flatulencias, que lo discutimos aquí, que es algo que dices, bueno, vete tú a ver la oveja donde estás, y las dejan por ahí y no las encuentran, y las... Bueno, no sabes. Bueno, yo creo que es un disparate. En primer lugar, hay gente que fumar, para la cual el tabaco no es nocivo. La mayoría de la población sí, pero hay un porcentaje pequeño que no. Dice, oye, si usted quiere tomar una decisión de esta, yo haría un referéndum.
a lo suizo. Vamos a preguntar a la sociedad, pero ¿por qué? Dice, bueno, y no suba usted al Everest, porque es que le puede dar un patatús, un infarto si tiene más de 60 años, también lo prohibimos. Y no nade usted por las mañanas si tiene más de 50 años, porque le puede, el caso de infarto también lo prohibimos. Yo creo que esto es parte de la libertad personal y además lo que el gobierno debe hacer en vez de prohibir, si quiere, y eso creo que es legítimo, pues para eso están los impuestos. Yo no quiero que yo fume, pues nada, te voy a meter un 500% en impuestos del tabaco y además te lo das que fumar en la calle y lo voy a limitar. Y eso me parece que está dentro porque luego llega el siguiente gobierno y lo cambia. Pero tomar decisiones en este ámbito de que, oye, pues mira, ¿y mañana qué? Mañana te van a decir el número de hijos que tienes, que es lo que hicieron en China. Sí. Mañana, yo cuando oí el otro día a Klaus Schwab decir que había que fijarse en el modelo chino, me empezó a asustar bastante. Entonces, yo creo que es una injerencia absolutamente inadmisible. Yo creo que está fuera del ámbito y que, juntado a las flatulencias que nos comentaste tú de las vacas y de las ovejas, pues habla un poco de las cosas que preocupa a esta señora. Que, bueno, bien. Y luego es verdad que los vapeadores también tienen consecuencias nocivas para la salud. Pero aquí tiene lo hemos contado. ¿No? ¿Tienen nicotina el vapeador? Bueno, depende del vapeador, sí. Pero a pesar de que si no tuviesen nicotina, también, por ejemplo, causan enfermedades no solo a nivel de pulmonar, que provocan el EVALI, que de hecho se ha visto un incremento de los casos. El EVALI, por ejemplo, ha llegado a pacientes a hospitalizaciones por afectar a las vías respiratorias o incluso muertes, que dentro de Estados Unidos hicieron un estudio, habían incrementado con respecto al 31 de marzo del año 2019 hasta el año 2020, en febrero, un total de 2.800 casos. Es decir, dentro de los 50 estados, que era algo que no había ocurrido hasta ahora. ¿Qué ha pasado? Coincidía con la aprobación y con el uso continuado de vapeadores, pero también afectan a las encías. Aquí comentamos una vez también cómo afecta esa mucosa porque cambia la flora de la boca y entonces puede dar lugar a periodontitis, que es una enfermedad que afecta directamente a los huesos de los dientes, dañando por completo la encía. Entonces, bueno, se ve que no solo el tabaco es nocivo, pero es contra lo que se está yendo ahora. Porque luego sí que era curioso, leyendo el artículo sobre este tema, en El País hacían alusión, que se lo he comentado también esta mañana, que hablaban de la droga legal. O sea, ya simplemente en la noticia, para hacerte ver lo malo que es el tabaco, te aludían a él como una droga legal. Pero bueno, si es que son los mismos que al final están, como bien decís, intentando que a veces la marihuana sea legal en España también. ¿Y qué daño te va a hacer fumarte un puro en una boda una vez al año? O 5 veces al año. Es que llevamos todo, es lo que decías, el liberticida. Son sociedades que te quieren prohibir todo. Yo casi agradezco lo de los toros porque creo que es el único sitio a los que los fumadores ocasionales de puros todavía nos dejan, ¿no? Pero vamos, es cierto que esto ya se ha convertido en una sociedad pues absolutamente liberticida y bien queda. Yo en cualquier caso, insisto, no voy a hacer apología ni de una cosa ni de otra porque luego lo dirán y lo utilizarán. Sí. Claro. Lo que digo es que tiene que haber un pleno conocimiento de las consecuencias médicas que tiene el uso de vapers, el consumo de alcohol y el consumo de tabaco. Pero creo que la gente tiene que poder elegir lo que quiere hacer con su vida. Y basta ya de que nos estén diciendo a qué colegio ir, dónde estudiar, qué coche tener, porque eso para la RDA. Eso para la República Democrática de Alemania, donde te planificaban la vida. Pero, hombre, por Dios, estamos en sociedades abiertas, ¿no? Que no hablan de peligro de los alimentos, porque tampoco se habla mucho de lo que comemos, ¿no? Pues puede ser mucho peor que lo que fumamos. Crearon el Nutri-Score. Acordaros lo del Nutri-Score, que te van diciendo, no, el aceite de oliva malo. Claro. El aceite de oliva malo, pues será para usted, pero resulta que, bueno, para el ministro, en este caso, el ministro de Consumo, que cada vez que abre la boca sube el pan, nunca mejor dicho. Pero es que de verdad, un poco de respeto. Un poco de respeto a la inteligencia del pueblo soberano, que a lo mejor no quiere que le tutelen hasta en el último aspecto de su vida, ¿no? Y luego otro aspecto que matizaba uno de los partidos que estaban en contra de esta medida en Nueva Zelanda, que es ACT, que decía que claro, que esto afecta obviamente a los pequeños comercios y el mercado negro que puede surgir a raíz de esta aprobación de ley. En fin, Ana Gullo, muchísimas gracias por estas crónicas de Manicomio. Nos vemos mañana con más asuntos, aunque la siguiente noticia que les va a contar Marién Vallejo también podría encajarse dentro de esta sección de Ana, porque los funcionarios de Reino Unido, al igual que ya sucediera en el Parlamento Europeo el año pasado, se les ha dicho que no usen el término de Navidad, que no feliciten la Navidad, que sino que digan felices fiestas. Marién, cuéntanos.
Así es, Alba, la Navidad ha sido y sigue siendo duramente atacada. A los polémicos anuncios que persiguen a la religión católica atacando al nacimiento del niño Jesús o a los Reyes Magos hay que añadir alguna más, el de felicitar esta época eludiendo la palabra Navidad. Y esto es lo que le ha pasado recientemente a los funcionarios británicos. Según ha denunciado el Daily Mail, esos trabajadores tienen que referirse a la Navidad como celebraciones festivas. Pero esto no es todo, porque también se les prohíbe beber alcohol en las cenas de empresa. Eso sí, aconsejan bebidas como el té. ¿Pero por qué se hace esto? Pues estamos ante otro movimiento para promover la diversidad y la inclusión, ya que aseguran que no quieren excluir ni ofender a otras religiones. Se olvidan así de que el verdadero significado de la Navidad es el nacimiento de Dios, ningún otro, algo que según parece están olvidando las autoridades británicas. Gracias, Marian. Juan Antonio. Sí, pues que no es verdad lo de la inclusión. ¿Qué inclusión? Lo van a hacer por aceptar otras religiones, pero por favor, es la exclusión del cristianismo y de nuestras propias raíces. No, además, no tendría sentido hablar de fiestas, porque es la Navidad. ¿De qué fiestas? Si la única fiesta que había es cristiana, puramente cristiana, ¿no? y católica. En el fondo es la línea esa del autoaborrecimiento en el que nos han metido, en el que nos tenemos que odiar a nosotros mismos, a nuestra propia cultura, a nuestro propio pasado e historia. Entonces estamos como cargándonos todo, nuestra historia, nuestro pasado, nuestra religión. Lo que volvíamos a hablar al principio de religión, familia, propiedad, soberanía, es romper absolutamente los pilares que sustentan nuestra sociedad. El objetivo cuesta a veces, porque muchas veces te tratan de conspiranoico, porque estás hablando de que hay fuerzas globalistas. Me da igual las fuerzas que haya. En el caso es que tenemos unos políticos que siguen esas fuerzas, que las aplican a nivel nacional y que destrozan nuestras vidas. Entonces me da igual que sea Soros o San Soros o quien queramos hablar. Pero el caso es que hay unas influencias que están dirigiendo a estos políticos, que están sometidos a una serie de dictados de ingeniería social muy sofisticada. Cuando Soros mete, por ejemplo, muchísimo dinero contra la islamofobia, lo que está es protegiendo, digamos, a las minorías islámicas por encima, muy por encima, de para nada que proteja a unas minorías cristianas en cualquier lugar del mundo. Protege a los islámicos. O sea, está todo dirigido para destrozar nuestros pilares. Entonces, que nuestros políticos no se hayan dado cuenta no es culpa de que sean lelos o no tengan mucha formación o tal. Es que están perfectamente de acuerdo con el tema. Lo que no podemos pensar es que son unos ingenuos que se están dejando llevar, que es verdad que hay que ser inclusivos, que lo están haciendo por ideales, lo están haciendo porque es lo que han acordado hacer con otros poderes a los que se deben, en cierto modo. Habrá que explicar en algún momento, tenemos que llegar a explicar a quiénes se deben y por qué ceden tanto en estas fuerzas. Pero hay que ser conscientes que las hay. Y entonces que hay que ser conscientes que estos políticos, en el fondo, dejan de representarnos cuando defienden algo que, si lo sacaras a referéndum, como hablábamos antes, jamás saldría y jamás representaría a la población, ¿no? Están defendiendo otros intereses y ese es el problema que yo veo principal. Bueno, al final esto ya es una polémica que, desgraciadamente, es reiterada. Y yo creo que ya hubo un apercibimiento al funcionario que en su momento, que en la Comisión Europea los funcionarios son muy funcionarios, muy dueños y mandan más que los directores generales y más que los comisarios europeos, que conste. Sí. Es un correo electrónico mandado a todo el personal del Parlamento, de la Comisión y del Consejo diciendo no se felicitan las Navidades, llevó al apercibimiento y a una llamada de atención por parte de muchos eurodiputados y de varios Estados miembros. La cuestión es que es innegable que en los tratados, y la Comisión Europea es la que debe ser guardiana de los tratados queda muy claro cuáles son las raíces europeas. Y es el humanismo cristiano. Hay un principio fundamental del derecho comunitario que es el principio de subsidiariedad que viene precisamente de la tradición cristiana, de la tradición católica. Por tanto, yo lo que diría es una llamada, más que desde el punto de vista intelectual, desde la inteligencia emocional, a que tenemos unos valores compartidos que nos han hecho más grandes. Un mensaje, por otro lado, de un niño que nació hace más de 2000 años, que nos dio un mensaje de amor. Nuestra religión no es una cultura de guerra ni de enfrentamiento, sino de unidad, que no hace daño a nadie, pero que tampoco se debe dejar avasallar por nadie. No voy al Antiguo Testamento, el ojo por ojo, el diente por diente. Eso se lo dejo a otras religiones, pero creo que podemos sentirnos orgullosos de lo que somos y las raíces que tenemos. Y creo que eso, en cualquier institución, en España o fuera de ellas, tenemos que defenderla. Y es una pena que, oye, y me puedo incluir, que a veces no lo defendamos con la suficiente vehemencia. Pero bueno, yo aprovecho hoy que estoy aquí para poder poner mi granito de arena. Desde luego, mi absoluta condena de cualquier ataque que pueda haber
desde las instituciones comunitarias o desde cualquier ámbito a la celebración de la Navidad, porque, insisto, no es que sea parte de una tradición laica, sino que es una parte de nuestra tradición histórica, religiosa, de nuestras raíces compartidas, que, insisto, no han hecho ningún mal. Aquí no se debate uno sobre si se va a colgar a un futbolista por defender lo fundamental, lo que sería fundamental en cualquier Estado democrático. Y creo que tenemos que sentirnos orgullosos de eso. Estoy completamente de acuerdo en eso. Yo recuerdo a finales de los años 90, que es la primera vez que empecé a percibir esto, uno de los primeros viajes quizá a Estados Unidos, yo creo que sería a los principios de diciembre, por estas fechas, y que estábamos haciendo ahí un roadshow para una salida a bolsa de una compañía, y de repente me sorprendió que la gente no te felicitaba las Navidades, te decía Happy Seasons. No, pero esto es así, y esto se impuso durante muchos años y dejaron de mandarte felicitaciones Happy Seasons. La palabra Navidad desapareció y se estuvo imponiendo. Eso se rompió en Estados Unidos con Trump. Se empezó a romper un poquito antes, pero se rompió, y muchas compañías que lo habían dejado sistemáticamente de felicitar volvieron a hacerlo. Ante esto que estáis escuchando, yo quiero destacar lo que ha hecho Giorgia Meloni. No sé si habéis visto un vídeo en internet que hay donde está poniendo un Belén y ella se declara pesebrista y dice que qué tiene de malo tener un Belén y felicitar la Navidad, que es parte de nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, y que ella, su hija, la quiere educar, que no hay nada malo en el nacimiento de un niño que nace pobre en un establo, que es perseguido, y lo que trae es un mensaje de perdón y, en definitiva, de amor. Claro, cuando lo que quiere imponer es un multiculturalismo, perdonadme, pues es lo que ocurre. Dice, oye, mira, nosotros somos lo que somos. A mí no me molesta que amigos míos judíos me feliciten y me avisen en sus fiestas y algunas veces quedemos, y además lo agradezco, que se acuerden y que tengan ese signo. Lo que me parece fatal es que el gobierno celebre el Ramadán y lo felicite y no mande un mensaje por Semana Santa, no lo haga por Navidades. Eso para mí es incomprensible. Y que un primer ministro, el primero que tiene el Reino Unido, de origen hindú, cometa un error tan grave, donde además en el Reino Unido la cabeza del Estado es la cabeza de la Iglesia anglicana, me parece que es crear una división innecesaria en un momento dado donde los británicos deberían estar muy unidos, porque yo creo que su Brexit les está costando asimilarlo bastante, y donde están teniendo una crisis política. ¿Y esto une algo a la sociedad británica? No. ¿Desune a la sociedad británica? Sí. ¿A alguien en el Reino Unido le puede molestar que le feliciten las instituciones públicas las Navidades? Que lo que está celebrando es Feliz Navidad, que es una costumbre implantada mundialmente. Nos gustará más o menos, pero todo el mundo, aquí en Irán, en Arabia Saudí, en Australia, en China y en Japón, se traga una película de Papá Noel, de los Reyes Magos, del espíritu de la Navidad, que es el nacimiento del niño Jesús. Y eso lo prohíbe el primer ministro hindú. Yo creo que eso es una metedura de pata enorme. Y yo quiero recordar que, más que nada, solo por eso habría que seguir defendiendo, porque es lo que somos. Pero lo segundo, que es que hay que hacerlo porque en el año 2020 murieron 13 cristianos al día, asesinados. Solo en Nigeria, desde que existe Boko Haram, han muerto de media 10 cristianos por día. Entonces, los cristianos están siendo perseguidos a nivel mundial. Que en nuestra propia casa, que en Europa, que en el Reino Unido se prohíba la celebración. No la celebración, la felicitación de las Navidades es un paso atrás contra los que persiguen a los cristianos, a favor de los que persiguen los cristianos, y es la conclusión de una tradición que me sorprende mucho, británica, de que, como he dicho antes, teniendo a la reina de Inglaterra como cabeza, ahora al rey de Inglaterra como cabeza de la Iglesia, es increíble, ¿no? Estoy muy de acuerdo con vosotros en el tema de que absolutamente a quien le corresponde defender toda esta historia es a los propios cristianos. O sea, que cuando tenemos que ver una noticia de que entra un señor en patinete, no sé de qué creencia, y se ríe de toda la misa y de la Iglesia, y nadie se mueve de su banco para sacarlo a empujones, es lo que te dice todo de este miedo, de defender tus propios valores, ¿no? O sea, si no somos capaces en una propia iglesia de sacar afuera a alguien que intenta entrar a mofarse de tus valores, quiere decir que hemos perdido muchísimo. Y yo creo que no podamos ya decir, en inglés sería Christmas, ¿no? Que viene de Cristo, si no me equivoco, y que tengamos que olvidar la palabra de Cristo, la palabra de Christmas.
y nos dejamos imponer esto sin reaccionar nosotros mismos. O sea, no creo que pueda haber, que podamos pedirle al Estado que haga algo. Es que es ridículo. No va a hacer nunca nada porque está dentro de esa línea internacional que va a destruir la religión. Entonces, tiene que ser nosotros, tenemos que ser nosotros, no tengo otra. Y empezamos con la Navidad y continuamos con la Semana Santa. Por Yo supuesto, soy nacido claro, en Cartagena y me acuerdo que hubo una polémica no hace muchos años sobre si los pasos de la Semana Santa debían circular por determinados barrios donde empezaba a haber una población mayoritaria de religión musulmana. Ante la petición de esas asociaciones de vecinos, y por supuesto, hubo una respuesta diciendo, ya no, los pasos han pasado por aquí toda la vida, ustedes vienen, se integran, no es ofensivo con nadie, y evidentemente vamos a respetarlo. Pero quiero decir que de vez en cuando sí defendemos lo nuestro cuando queremos. Sí. Yo llamo a esa valentía. Creo que no tenemos nada que nos haga avergonzarnos, No, insisto, tenemos de todo una por ganar religión esa valentía, estoy que de acuerdo. integra a todo el mundo y con un niño que dio un mensaje de paz y amor que ahora está más vivo que nunca. Pero la gente tiene que ser suficientemente valiente para, si cree en ese mensaje de paz y en ese amor, defenderlo. Y creo que es lo que está fallando, valentía. Perdóname que diga, me estoy acordando, este sábado en la Fundación Rafael del Pino tenemos el segundo Foro por la Vida que organizamos y mencionaba a todos los que quieran acercar. El año pasado fue extraordinario, contamos con la ministra de Familia húngara, también con la ministra, si no recuerdo mal, polaca y distintos expertos en la materia. Me parece que empieza a las 10:30 de la mañana y animo a todo el mundo, Fundación Rafael del Pino, segundo foro Vox ECR por la vida, a que asista. Oye, volviendo sobre este tema, esto es romper una tradición. Yo quiero recordar los discursos del mensaje de Navidad de Boris Johnson, luego hizo una fiesta que le ha costado el puesto, pero bueno, el mensaje de Navidad que ha hecho sistemáticamente que todos los primeros ministros británicos y que eran parte de la tradición británica, y hay algunos, si estoy recordando uno de Margaret Thatcher, que eran extraordinarios, hablando de Jesús, hablando que eso en España es absolutamente impensable, y también los mensajes de Navidad que han hecho todos los presidentes estadounidenses, incluido el que nos toca ahora mismo, demócratas y republicanos. Yo creo que es una equivocación, y muy especialmente en el Reino Unido, y me preocupa enormemente, ¿no? Me preocupa enormemente que eso ocurra. Pero bueno, recordar que el primer ministro, no, el alcalde de Londres es musulmán, el de Brighton también, y entonces, bueno, pues yo no sé, el que se está imponiendo una cultura a otra, pues está diluyendo lo que era el... Claro, acuérdate que se decía que teníamos que asimilar, que los que venían inmigrantes tenían que asimilar la cultura nuestra. Bueno, en este momento creo que hay 1/3 de los londinenses que son nativos ingleses. El resto es inmigración. Ya me parece mucho, ¿eh? Es encontrar 1/3 nada más. en Londres, Es decir, que hay la lotería. 2/3 que no son nativos ingleses, digamos. Eso es un peso yo importante. Creo que es San Agustín cuando dice que la inmigración tiene la obligación de asimilar las costumbres y de colaborar y ayudar a prosperar en la sociedad Pero en la cual así se planteó siempre. le está acogiendo. Y ahora es al revés. Es la sociedad que acoge la que se tiene que adaptar a la mayoría inmigrante. Totalmente de acuerdo. Bueno, hablemos del escándalo de la trama de sobornos en el Parlamento Europeo, una trama que alcanzaría el 1,5 millón de euros, por lo que estamos conociendo en los últimos días, pero también estaríamos hablando de un caso que salpicaría a Marruecos. Gabriel Serrano, cuéntanos. Pues sí, Alba, el caso Qatargate cada día implica a alguien. Parecía que el país asiático era el que controlaba todo, pero la trama tiene redes muy amplias. Marruecos se coloca también en primera fila. Los investigadores belgas han encontrado unos documentos que le implican directamente en el caso de corrupción que salpica al Parlamento Europeo, según el diario alemán Der Spiegel. Como contamos ayer en esta casa, Pier Antonio Panzeri había recibido sobornos de Qatar, pues supuestamente también habría recibido por parte de Marruecos. Según la investigación, familiares del exdiputado socialdemócrata le ayudaron a transportar regalos dirigidos al embajador de Rabat. Se ve, Alba, que tanto Qatar como Marruecos querían influenciar en las decisiones políticas del Parlamento Europeo. Seguimos muy atentos a las próximas informaciones. Gracias, Gabriel. Víctor. Bueno, pues clarísimamente. En primer lugar, yo creo que estos casos de corrupción salgan sobre la palestra, está muy bien para que nos demos cuenta que no solo hay corrupción en España, sino también la que hay en la Unión Europea. Casualidades de la vida, o no, no sé si es casualidad o casualidad, socialista.
la señora. Oye, que pronto han salido a decir que es que era una socialista de derechas. Que lo he leído yo. Todos ellos socialdemócratas. Me parece que ha sido en EFE. Claro. Dice, Sí, pero, oiga, en EFE. pero eso es una percepción subjetiva. Pero Dice, todo el esta grupo, señora es socialista. todos son y todos los que han salido del italiano, socialistas. Todos los que están metidos aquí de estas prebendas y con estas bolsas de dinero, todos socialistas. Oye, mala suerte. Seguro que también los hay del otro lado. Mala suerte. Después, a mí me sorprendió hace 2 semanas, que he estado toda la semana en Bruselas, y pregunté cuántos lobbies había en Bruselas. Me dijeron que no sabía en una visita al Parlamento Europeo, pero que el Parlamento Europeo estimaba que había entre 15.000 y 30.000. ¿Pero cómo que 15.000 y 30.000? Si es el doble. Entre 15.000 y 30.000 lobbies registrados o asentados en Bruselas para poder interferir. Y bueno, y que Marruecos, una vez más, donde tienes países, oye, pues que el uso y las costumbres no son las nuestras, porque corromper está mal, y nosotros lo sufrimos, pues imagínate, donde todo les es lícito, pues que hagan todo lo que está haciendo en todos los niveles. Lógico. Marruecos está haciendo una labor diplomática, lo tengo que decir, extraordinaria en África, en América. O sea, yo me los he encontrado y algunas veces me llama la atención en Perú, en reuniones, y me viene el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de Perú y me habla de la buena relación que tiene con el embajador marroquí, que el tema del Sáhara, y lo digo con sana envidia. Ojalá España lo hiciese también en Washington. Están haciendo una labor diplomática muy buena para defender sus intereses y tienen una estrategia clara, y estrategia no es táctica, es a largo plazo, clarísima para defender sus intereses que no tenemos en España. Ahora, y bueno, pues están utilizando dentro de sus usos y costumbres, desafortunadamente, estos mecanismos. Bueno que salga, y si quieren influir en el Parlamento Europeo, ya sabemos lo que quieren, ¿no? Sáhara Occidental. Y nuestro deber es cumplir con nuestra obligación, que es la que asumimos cuando le dimos el pase, por decirlo de alguna manera, al Sáhara Occidental. Y yo creo que tenemos una obligación con los saharauis, con el pueblo que está ahí, y que hemos dejado hace mucho tiempo de ser una de las potencias gobernadoras, que inicialmente éramos 3, y se lo hemos dejado a Marruecos. Y aquí todos nos preguntamos si esto es lo que han hecho con la socialista en Bruselas, qué ha pasado con el socialista en España, que ha roto la política de Estado de más de 40 años, sin contar, y además reprobado en el Parlamento por parte del otro partido de la coalición, los podomitas, y que ha roto con la tradición, que nos ha metido en un carajal con Argelia y con el gas argelino cuando más lo necesitábamos. Pues qué es lo que había en Bruselas y qué es lo que hay en Madrid. Todos socialistas, que vengan y que nos lo expliquen. Completamente. ¿Con qué legitimidad puede el Parlamento Europeo, según lo que estás diciendo, no intervenir, tener un escándalo como este, meterse en la corrupción de Hungría y no intervenir en el caso de España, o favorecer, a través de este escándalo y de la influencia de Qatar y otro dentro del Parlamento Europeo? Bueno, primero, yo creo que lo de Marruecos se debe principalmente a que Estados Unidos lo ha bendecido, y a partir de que Estados Unidos te bendice y se convierte en tu aliado para todo, Perú y todos los demás, y Latinoamérica, todo el mundo te bendice por el mundo. O sea, aquí hay una especie de efecto, pero que viene, yo creo, que puramente por la visión geopolítica que ha tenido Estados Unidos con Marruecos, y que le está dando un empuje a nivel internacional impresionante a este país, ¿no? Que no creo que tenga que ver con que Marruecos haya llegado a la semifinal esta noche, que espero que tampoco sea un efecto de todo eso. Eso por un lado. Y luego yo creo que habría que parar, dado que el escándalo es tal, el que se está produciendo en este momento en el Parlamento Europeo, no sé qué opináis, porque estáis muchísimo más, estáis en el Parlamento Europeo muchas veces, ¿no? ¿De qué manera se puede bloquear en este momento el Parlamento Europeo? Precisamente porque ha perdido legitimidad. Es decir, si Marruecos y Qatar, parece ser, tienen influencia sobre sus europarlamentarios, y es una influencia, en el caso de Qatar, a fuerza de maletas en casa, maletas con más de 1,5 millones de euros, ¿qué no habrá en otros europarlamentarios que han podido estar defendiendo causas que no tenemos ni idea, para que salieran condenas a determinados países en determinados momentos, o decisiones del Parlamento Europeo que se han visto forzadas por dinero de otros países? Yo creo que habría en este momento que parar un momento el Parlamento Europeo y decir, vamos a examinar inmediatamente, pero inmediatamente, si esto ocurriera en un Parlamento nacional y hubiera varios eurodiputados que están recibiendo maletas, yo creo que se pararían y mirarían las cuentas bancarias de todos los diputados. Creo que es el momento de examinar las cuentas bancarias y todos los movimientos con ONGs que tienen todos los europarlamentarios, pero además sin dejar a ninguno. Y si no quieren hacerlo es porque no quieren transparencia. Si la presidenta no lo hace, es porque no quiere transparencia y porque hay muchísimo más que ocultar. O sea, para mí esto es la punta del iceberg. Hay solo 2 países, Qatar y Marruecos. Me estoy esperando una lista de 50. Y desde luego, los lobbies que hablabais de 15.000, 30.000 en Bruselas, la fuerza que tienen las 50 visitas de la Open Society Foundation de Soros a comisarios, al presidente y al vicepresidente de la comisión, todo esto no es por casualidad.
Es decir, hay fuerzas, dinero e imposición. Si queremos acabar con todo eso, hay que ir a la transparencia. ¿O es que el pueblo europeo no tiene derecho a transparencia de su Parlamento Europeo? ¿Quién nos hemos creído que es el Parlamento Europeo? Un grupo de gente que hace lo que quiere sin dar cuentas a nadie. Creo que no vale con la señora presidenta del Parlamento que dice vamos a ir hasta el final en esta historia. No, en esta y en todas las posibles. Señora, busque lo que está pasando, porque esto no es lo único. Y si ha habido dos, hay más. Víctor y luego Teruel. Bueno, yo básicamente, solo de decir, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que en estos temas de corrupción, donde hay naciones que están alentando la corrupción, debería llevar, y es importantísimo esto que tú has señalado, suspender todas las iniciativas legislativas pendientes de aprobación con esas naciones, revisar y poner en stand-by, de acuerdo a los propios intereses de la Unión Europea y de las naciones que la conforman, los acuerdos con esas naciones, llamar a consulta por parte de los Estados miembros a sus embajadores y propia de la Unión Europea, explicar que eso va contra el espíritu y las buenas formas del mundo occidental, de la Unión Europea y de sus Estados miembros. Nosotros, y eso es lo que tendríamos que hacer, pero de una manera contundente, clarísima y mensaje. Y pensar una investigación transparente y clara al máximo nivel. Nosotros no podemos hacer lo que hicieron en Singapur. Sabéis que en Singapur pena de muerte para los corruptos. Oye, se cargaron la corrupción, ¿eh? Eso no está fuera de nosotros. Nosotros hemos superado esa etapa, pero en Singapur yo he ido durante muchos años siempre a APEC, que es la reunión que había ahí en septiembre, y eso es una maravilla. O sea, es que ni un chicle se come. O sea, no sabes lo que es. Yo he visto detener gente por ir comiendo chicles. Eso es pasarse. Pero a los corruptos se los cargaron y a las familias les daban una caja con las cenizas. O sea, una cosa... Entonces, no quiero decir eso, pero sí tenemos que combatirla y tenemos que combatirla con muchísima firmeza, sobre todo de un órgano que a muchos europeos les pillas tan lejos, porque Antonio te habla de la Unión Europea con gran conocimiento, pero lo conoce él y nadie más. Claro. Y de los 350 diputados, yo creo que Antonio y 3 más, o sea, no, de aquí en el Congreso. O sea, ya te digo, el común de los españoles. No sabemos lo que es, sabemos que son 705 eurodiputados, que suena como mucho, ¿no? Es mucha gente, que cobran mucho dinero, muchísimo dinero, y entonces, oiga, mire, sea usted absolutamente contundente, porque si no lo hace, se va a volver en contra del Parlamento Europeo, de la Comisión Europea y de lo que significa la Unión Europea. A ver, a mí me preocupa lo que ha ocurrido porque se pone en duda todo lo que haga. Ese es el problema. Y yo creo que ahí tiene un reto Roberta Metsola, que es del Partido Popular Europeo, maltesa, un reto por delante, y es recuperar el prestigio del Parlamento Europeo. Decía Víctor muy bien que ahora mismo, bueno, tienes una agencia, no, tienes un lobismo regulado con creo que casi 20.000, 17.000 agentes de todo tipo representados en Bruselas para influenciar sobre el proceso legislativo. Que dicho así suena muy mal, pero ya lo intentó Fraga en el proceso constitucional, introducir precisamente después de su época de embajador en Londres 2 nuevos artículos en la Constitución que regulasen los lobbies. Los lobbies en España, ahora estamos haciendo una modificación del reglamento. Hemos hecho, yo creo que 2 registros de modificación del Estatuto del Diputado, del reglamento del Estatuto del Diputado, una del PSOE y otra del PP. Por supuesto, la del PP no se valora y entran a valorar la del Partido Socialista. Y ahora se va a regular por fin el tema del lobby y cómo interactuamos, sobre todo por la trazabilidad. Es decir, Víctor o yo nos reunimos como diputados, así que, oye, a lo mejor hay que tener actas de las reuniones. Probablemente haya cosas que, por vulneración de competencia, lo que tiene que haber es unas actas que tú puedes decir que se publiquen dentro de 4 años, pero que haya una trazabilidad en la norma sobre cómo en ese proceso legislativo pues determinadas empresas del sector médico o del sector energético, sectores regulados, sector de telecomunicaciones, pueden estar influyendo sobre la norma y quiénes o qué acuerdos se han adoptado y a cambio de qué. Bueno, eso, que parece algo obvio, se hace en Estados Unidos, se hace en Reino Unido, no se hacía en España, se hará a partir de ahora y sí que se hacía en Europa. Por tanto, encima, existiendo esto, han decidido desvirtuar el proceso de adopción o de participación de entes externos al proceso legislativo ordinario que se llama, donde entra la Comisión, el Parlamento y el Consejo de la Unión Europea a diseñar las leyes europeas, las directivas, los reglamentos, las decisiones europeas. Y no solo esto, sino que encima con un cohecho, es decir, con la recepción de dinero en bolsas de manera escandalosa. Por cierto, por parte de una eurodiputada, vicepresidenta del Parlamento Europeo, socialista. Para que no haya dudas, a pesar de lo que diga la agencia EFE, no es opinable. Yo no sé si esta señora ha tenido declaraciones que se aproximan a la derecha en algún momento. Su partido es socialista y por el partido que se ha presentado es socialista. Punto. No es opinable. La agencia EFE que se invente lo que quiera. Dicho esto, como se pone en duda todo el sistema, yo creo que ahora requerimos de una actuación contundente. Y en este caso la patata caliente está sobre el Parlamento y luego sobre una agencia que la gente no conoce,
como no conocen la Unión Europea, que es la OLAF. La OLAF es la Agencia Antifraude de la Unión Europea. Y la OLAF es la que investiga, ha investigado en el pasado e investigará en el presente, porque yo creo que esto se ha hecho a raíz de una investigación de tribunales belgas, ni siquiera ha sido por la OLAF, con lo cual ahora la OLAF creo que tiene una gran responsabilidad de investigar prospectivamente lo que haya podido ocurrir. Y creo que hay que ser contundente con la respuesta. Última pausa para la publicidad del día de hoy, no sin antes recordarles que este viernes a las 9:15, Ciudadano Caqué con la Guardia Civil de Navarra. Nosotros no estamos a la venta, la Guardia Civil no se vende. La Guardia Civil jamás se ha vendido. Alde Hemendik, con la burla, la constante humillación, 20 años después, el gobierno de Sánchez les da las competencias a estos, a los filoetarras, a los bilduetarras, a los terroristas. Últimos 10 minutos de programa y nos vamos a ir directamente hasta Perú. Está informando nuestro medio de referencia Rebelión en la Granja sobre los últimos movimientos que se están produciendo en el país. En esta casa les venimos contando cómo los ciudadanos están tomando los aeropuertos y carreteras después de que Boluarte, la que ha asumido la presidencia en sustitución de Pedro Castillo, convocase a adelantarse las elecciones al año 2024, 2 años antes de lo previsto, y cuenta Rebelión como el gobierno de Perú está recurriendo al ejército, dicen, para proteger puntos estratégicos. Víctor. Bueno, yo en primer lugar quiero decir todo mi apoyo a las instituciones de Perú, que han sido capaces de parar un golpe que quería dar el expresidente Castillo. Por lo tanto, mi apoyo a su vicepresidenta, hoy presidenta del Perú. Recordar que en Perú además ha habido manifestaciones durante el gobierno, nefasto, por cierto, gobierno de Castillo, que ha tenido más de 5 gabinetes y yo creo que más de 50 ministros, ha habido una rotación ahí que eso parecía. Pero bueno, hubo manifestaciones multitudinarias donde asistieron millones de personas y ahí ni se rompió ni se destrozó la propiedad privada ni la pública, ni hubo asesinatos ni violencia que se pueda destacar. Castillo fracasa en su golpe de Estado y ¿qué es lo que vemos? A la izquierda radical, utilizando la violencia, con 5 muertos, que por supuesto siento enormemente, utilizando la violencia como una herramienta política para justificar sus protestas, para meter miedo a la población. Y yo creo que esto ya lo hemos visto, lo íbamos viendo desafortunadamente, lo vimos aquí cuando vamos a rodar el Congreso del señor Iglesias y lo de patear la cabeza de un policía, o no sé qué frase dijo en su momento, lo hemos visto en Colombia, lo hemos visto en Chile, cuando quemaron las iglesias, el metro, lo hemos visto con el movimiento Black Lives Matter, que a la gente se le olvida que es miembro del Foro de Sao Paulo en Estados Unidos. Lo hemos visto, por supuesto, en Ecuador, en Bolivia, con el pederasta criminal Evo Morales. Lo hemos visto, es decir, en todas estas latitudes. Es una herramienta al servicio de los comunistas, la violencia. Y lo que hay que hacer es dar el apoyo al gobierno, reconocerlo como lo ha reconocido Estados Unidos, y como debería hacerlo de manera absolutamente urgente el resto de las naciones, y por supuesto denunciar a esos gobiernos. Bueno, primero a los gobiernos del Foro de Sao Paulo, que todos han mostrado su apoyo a Castillo, pero muy especialmente a los gobiernos de Colombia, de Argentina, de Chile, de Colombia, de Argentina, de Bolivia y de México, estas 4 naciones que han hecho una carta unánime diciendo que no reconocen ese gobierno y que les parece ilegítimo, lo cual es una injerencia a la soberanía y al orden constitucional y a la democracia que se ha defendido y lo ha hecho de una manera, pues yo creo que de acuerdo a sus usos, no a sus usos, de acuerdo a su legislación vigente. Por eso hay la presidenta que es su vicepresidenta, aquí no ha habido más, y yo lo que espero es que se confronten a los violentos, se detengan y que se actúe con ellos con determinación, que desafortunadamente el mensaje que está mandando la ministra es que ha dicho que no les haga nada. Y, pues están asaltando los aeropuertos, que ha habido 5 muertos, que es que te queman la casa, que es que queman las infraestructuras del Estado. Yo creo que el uso legítimo de la fuerza, que no es violencia, solo la tiene el Estado, no la tienen los manifestantes. Nos comentaba la otra noche en El Gato al Agua Ramón Zendoya, precisamente en directo desde San Isidro, de la zona allí en Lima, que la cosa no era para tanto, y es verdad que hace 2 días a lo mejor no era para tanto, no se notaba tanto en las calles. Creo que en este momento estamos ya rozando el caos
en Perú, y lo que me maravilla es, como decías, que pueda seguir la democracia y las instituciones en este momento, porque lo que va a intentar apoyar su grupo de Puebla y todo el caos de la izquierda latinoamericana es sembrar el caos en ese país, hacer que las instituciones se derrumben en cierto modo para poder tener alguna oportunidad, ¿no? Porque saben que lo tienen perdido. A mí el 2024 me parece lejísimos para un país como Perú, en la situación en la que está. Vamos a estar un año esperando elecciones y que en la situación que está actualmente, con la Panamericana cerrada, el aeropuerto de Arequipa cerrado prácticamente, van a cerrar seguramente el de Lima, ¿qué se puede esperar? Y ojalá pueda aguantar democráticamente el gobierno tal y como está, porque si no, a lo mejor tiene que instaurar, de cierto modo, un control militar o lo que sea en favor de la democracia. O sea, yo creo que hay que parar de cualquier manera, aunque sea necesario de cualquier forma, y tener el apoyo internacional para hacerlo, para que no sigan generando pobreza en América Latina, que es lo que hace el Grupo de Puebla. El Grupo de Puebla está destrozando a América Latina. No sé si Lula se ha sumado a estos países que comentabas, Brasil, Lula pero sí, creo que está manteniendo... como está todavía en la transición de asimilar el poder o no se ha significado, se ha mostrado su cercanía con Castillo, igual que lo ha hecho Maduro, ¿no? Pero no se ha sumado a esa carta conjunta que han hecho estos cuatro países, México, Colombia, vuelvo a repetir, Argentina y Bolivia, que es muy curioso, porque hace 3 semanas hubo 4, una manifestación de más de 2 millones de personas en México contra el asalto de la autoridad electoral que quiere hacer el presidente de México. Como sabéis muy bien, ha habido una manifestación hace un mes y pico y la consecuencia, y después de eso hubo 36 días de paro en Santa Cruz, en Bolivia. Asistieron a esa manifestación previa más de 1,5 millones de personas contra la exigencia del cumplimiento de una de las promesas electorales que había hecho el presidente de Bolivia, que era hacer un censo en el año 2022, y dijo que no, que lo que hacía en el 2024, porque sabe que si hace un censo pierden las próximas elecciones, y sabemos que Evo Morales, rompiendo su propia constitución, que se había hecho ad hoc, decidió en un momento dado que se volvía a presentar a un tercer mandato, y cuando le preguntó a un periodista francés, dijo, ¿pero usted quiere ser presidente a perpetuidad? Dijo, no soy yo, es la voluntad del pueblo de Bolivia. ¿Pero te das cuenta que has mencionado? Estos son los que está haciendo. Si nos vamos ya en el caso de Colombia, pues ahí está, y la señora, y en Argentina, pues ya sabemos lo que pasa, ¿no? Es que son 4 naciones importantísimas en América que apoyan a un golpista. Es que es lo que me parece más es en el día a día de la política internacional, que ya apoyemos los totalitarismos de una manera tan abierta. 4 países como México, Colombia, apoyando el golpismo, ¿no? Bueno, porque les dan miedo, todos ellos quieren, como buenos comunistas, es perpetuarse en el poder. Claro, y se dan cuenta que esto que ha pasado en Perú les puede ocurrir a ellos cuando rompan las reglas del juego, que ellos mismos están escribiendo muchísimas veces, pero antes o después las tienen que reponer, las tienen que romper, como ha ocurrido, por ejemplo, en El Salvador, donde la Constitución te dice hasta 8 veces que no puedes presentarte a un tercer mandato, y ahí va el que dice en su cuenta de Twitter que es el CEO de El Salvador, ¿no? Últimos 3 minutos y una noticia que conocíamos precisamente esta mañana sobre cómo la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia está investigando a varias empresas energéticas por prácticas anticompetitivas. Acabamos de conocer que estarían siendo investigadas Cepsa, Repsol y BP. Endesa, Iberdrola y Naturgy no estarían dentro de esta investigación. Terol. Bueno, al final sí son mercados colusivos, es decir, puede haber una competencia desleal o una competencia cerrada entre ellos, y yo ahí no me atrevo a adelantar nada de lo que se esté investigando. Son sectores altamente regulados, tanto el sector energético como las telecomunicaciones, y bueno, en fin, en cualquier caso puede existir, pero yo adelantar a partir de esta noticia algo, yo creo que es prematuro. ¿Puede ocurrir? Puede ocurrir. Efectivamente, la alta regulación a veces lleva a que se busquen estratagemas para poder superar la excesiva burocracia. Pero yo diría que son empresas serias, son empresas responsables, son empresas importantes que tienen un gran valor añadido. En fin, y no me atrevo a hacer ninguna valoración antes de... Yo examinaría la colusión en otros sectores, en particular el de la comunicación y la imagen en este país, y por qué 6 cadenas de televisión dicen lo mismo todas. Yo me iría más bien a mirar ese tipo de colusión. Por eso, publicidad institucional. Publicidad institucional, o sea, mucho la colusión a las grandes empresas, porque es la imagen de Sánchez contra los grandes grupos, absolutamente ridículo, y en cambio no tocas lo que toca la opinión pública nacional, que la tienen en la mano con una colusión que ya se podía ocupar esta comisión de esto. A mí esta noticia me parece fatal, sinceramente. O sea, la Comisión Nacional de Mercados de Competencia lo que tiene que hacer es sancionar. Y que se filtre una noticia de empresas
cotizadas, que lo está haciendo, públicas, que les hace polvo. donde la gente y los ahorros españoles tienen puesto su dinero, para que luego resulte que no, pues ya el daño está hecho. Si ha habido que se sancione, y lo que hace no si estoy no, investigando, que no diga nada. Sanción, multa, tanto. Y le cuesta el puesto al presidente de Repsol, al presidente de Cepsa, al presidente de BP España. Y si no, que se callen. Y si no, que se callen. ¿Pero qué es esto aquí, filtrar esta? Eso me parece, de verdad... Están aplicando los métodos políticos al sector entonces, privado. la lectura que hago es otra. La lectura que hago, dado el nepotismo público que nos podemos detener entre las ministras que van colgando a sus maridos en un lado y otro, es que aquí hay un interés político que desconozco cuál es y que esto es una herramienta de presión porque algo está buscando el gobierno que querrá colocar alguna amigueta a lo mejor en algún consejo, en algún lugar, o esto. Porque ¿qué es esto de hacer? Hombre, eso, no, sanción. La comisión investiga y sanciona. ¿Cómo que anuncia que está investigando? Sí, estas tres sí, pero estas no. Bueno, huele a eso. ¿Y por qué no menciona usted un operador más pequeño? Me parece, de verdad, de República Bananera. Pero bueno. En fin, y aquí lo tenemos Sánchez, que dejar. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos a lo largo de la mañana de hoy. Nos despedimos, pero ya saben que para seguir informados, el canal de Telegram de Julio, Julia Ariza el Toro, Rebelión en la Granja, y ya mañana a las 12 les esperamos aquí, como siempre, puntuales en Dando Caña. Que tengan un feliz miércoles.